Aquí pues ya tenemos casi 70 gentes que se han unido a esta conversación. Pues bueno, vamos a empezar. Quiero nada más primero decir que pues tú y yo no hemos tenido el placer de conocernos. Los dos damos clase de arquitectura. Tú das clase de teorías de arquitectura en la uni, en la UANL, igual que yo doy la clase de taller de integral ahora, que hacer la cátedra más. Y la verdad es que esto tengo que darle las gracias primero a ti por aceptar y por lo que hemos estado platicando los últimos 10 días más o menos, pero a mis alumnos del taller integral, que fueron los que lo sugirieron, ¿no? que decían que estaría muy bueno si diéramos una clase juntos o si tuviéramos una conversación juntos. Entonces, pues bueno, darte las gracias a ti y también a mis alumnos. Pues bueno, salió la noticia ahora que estamos con todo esto de la pandemia. Este podcast, esta conversación no se trata de la pandemia, pero ciertamente dentro de uno de los percances de esta pandemia se nos fue un arquitecto maestro muy importante que yo nunca tuve la oportunidad de conocer, pero lo conocí a través de mi maestría hace un par de años, Michael Sorkin, que falleció por complicaciones del COVID-19. Y bueno, entre las muchas cosas que tiene, un artículo de él que me gustó mucho fue que publicó, que decía que son 250 cosas que todo arquitecto debe saber. Entonces pensé que a lo mejor sería interesante como en memoria de Michael Sorkin, pues leerlas de nuevo. Las habíamos publicado hace rato, hace pues casi 2 años, y leerlas de nuevo y ver tanto tú y yo cuál de las 250 nos llamara más la atención, y nada más discutir el por qué nos llama la atención, o igual también decir cuáles pensamos que no es una cosa importante para un arquitecto. Y pues empezando así, si gustas, Jacobo, podemos empezar con la primera que te llamó la atención a ti y platicarlo un poco. Y la idea es que pues, los que están aquí sintonizados se sientan que estamos platicando con ellos. Después vamos a hablar un poco de Coolhaas y luego hacemos una sesión de Q&A, preguntas y respuestas de manera rápida, ¿no? Bueno, agregando un poco, antes de entrar, agregando un poco más sobre Mitchell Sorkin. Mitchell Sorkin era un personaje disruptivo. Él iba en contra, vamos a decirlo así, de las tendencias arquitectónicas, y a pesar de estar cerca del poder, nunca se unió a él. Es un personaje muy interesante y que debe ser muy valorado. Por eso creo que cuando me propusiste esta idea se me hacía muy, muy interesante, y sobre todo porque creo que es un arquitecto que aparte de entenderse como arquitecto, se entendía como un profesor. Y es a partir de la docencia en donde empieza el cambio arquitectónico. Por eso estas 250 ideas me parecen muy interesantes. Con la que quisiera yo empezar es la idea 44 que da, que básicamente es, por decirlo así, que habla Sorkin sobre la importancia de las bases teóricas de la modernidad, de que es importante conocer sus distintas segmentos, inflexiones, variaciones. Yo creo que es un tema fundamental. Como maestro teórico, obviamente, esta idea me pega demasiado porque prácticamente es la fundamentación de mi chamba. O sea, si lo decimos así de manera fácil. La modernidad es un tema difícil, es un tema complicado que tiene, vamos a decirlo así, que es difícil de abarcar. Pero creo que la modernidad, más allá de un momento histórico, es una serie de procesos y es una serie de estrategias que todavía aún siguen efectuándose hoy en día. Yo le enseño a mis alumnos, por ejemplo, cómo, no sé si podemos decir que la posmodernidad es también un estilo arquitectónico. Yo a mis alumnos, sobre todo de quinto, sexto, les doy una frase, les digo: hoy en día podemos decir que sobreviven las formas modernas y no sobreviven las ideas modernas, pero sí sobreviven sus formas. Y al contrario, las formas postmodernas están extintas o las consideramos ridículas, el kitsch, etcétera, pero algunas de esas ideas postmodernas creo que sí sobreviven. Creo que el tema de la modernidad es esencial en los estudiantes porque de alguna manera es nuestra tradición arquitectónica.
Vaya, sí, igual ahí yo creo que lo interesante es esta visión combativa, ¿no? Y visión combativa y constante también combatir lo ordinario, porque no necesariamente lo ordinario está bien. Y ahí es donde yo no sé si podría ligarlo con el punto ya de la utopía, que es el punto, creo que es el 102. El punto 102 dice muchas ideas sobre lo que constituye la utopía. Aquí, fíjate que esto lo he estado repensando últimamente, de hecho a partir de la clase de Kulhas y a partir, por ejemplo, de una serie de proyectos que a veces no se toman tanto en cuenta o se le ven como curiosidades, como es el proyecto del Éxodo, el globo cautivo, que son estos ejercicios que hizo a la par de Delirio Nueva York, donde prácticamente nos está mostrando una serie de manifiestos gráficos, por decirlo así, de sociedades por venir. Yo creo que el estudiante de arquitectura tiene que nutrirse también su cabeza, no solamente de cuestiones arquitectónicas, sino tiene que abrirse a otras artes, a otras disciplinas, a otros saberes, porque creo que también es importante cultivar la imaginación. Claro. Y creo que por no extenderme tanto, creo que al final de cuentas, tanto las utopías como ya sea Thomas More o Francis Bacon, o ya sean las contrautopías de Fahrenheit 418, o que sea la Granja de Orwell, creo que son de alguna manera también instrumentos de análisis que un muchacho de arquitectura también debería aprender y entender. Creo que la arquitectura o que el estudiante de arquitectura o el arquitecto tiene que aprender a soñar. Y que eso también es importante. Y ahí podemos hacer una crítica hasta del mismo ejercicio arquitectónico, de que a veces se les enseña a los alumnos a ser funcionales, a ser eficaces, a resolver un problema, pero también debería haber un espacio para que ellos planteen nuevas posibilidades. Ahorita creo que lo acabas de decir muy bien. Hacer arquitectura tiene que ver con hacer el bien, pero ese hacer el bien también implica buscar o intentar plantear nuevos mundos, o sea, posibilidades. Es ir en la utopía. Ahorita alguien por ahí puso Ayn Rand, obviamente nos decían el manantial, y también nos decían que esa es la vida utópica de un arquitecto, ¿no? Que es Howard Roark, que pelea contra el mundo y demás, y también pues es una idea utópica que hay que entenderla, absorberla y luego domesticarla a una vida real, ¿verdad? No todos podemos ser Howard Roarks porque viviríamos en un caos completamente. Me recuerda mucho cuando visité Arcosanti de Paolo Soleri en Arizona, y él sí se clavó, pues Paolo Soleri fue alumno de Frank Lloyd Wright, de hecho, entonces la idea de la utopía muy fuerte en el tema de que las casas usonianas y luego el tema de esos planes maestros con torres que eran operadas con elevadores de energía nuclear y demás, ¿no? Que todos íbamos a llegar en helicópteros. Creo que el desarrollar el músculo de la mente, en poder ejercitarlo con imaginación, es algo muy necesario, como dices tú, para después poder mejorar la realidad, ¿no? Entonces, si tú nada más ves y estás consciente de lo que ves posible a tu alrededor, jamás vas a innovar, porque no te estás esforzando a pensar qué más podría llegar a ser tu realidad, ¿no? Y creo que la utopía dentro de ese marco es muy importante. Y yo la veo como que en la carrera la utopía es el principio y el final. Empiezas como con cosas muy utópicas, te metes a cosas ya muy reales, muy mundanas, y vuelves a salir con cosas también otra vez utópicas. Entonces, como que es un proceso cíclico, pienso yo, ¿no? Si continúo con otra que a mí me llamó la atención, que también cabe mencionar que todos los que están aquí escuchando deberían ir a buscarlo, está muy publicado en internet, las 250 cosas. Es un deleite leerlas porque hay unas cosas que tú dices, oye, esto es ridículo, pero no, es cierto, y otras cosas que son súper serias, ¿no? Entonces es bien difícil la tarea que nos pusimos a cabo yo a seleccionar 3, porque nos gustaría, yo creo que a los dos hablar de muchas y también pudiéramos nunca acabar. Pero partí de una que creo que es muy importante y es la 198. Entonces casi hasta el último. Y la 198 dice, ¿por qué tú crees que la arquitectura puede causar el bien? Entonces, creo que como arquitecto, y esto cae en temas con Kulhas y cae en varias cosas que quiero tocar, pero como arquitecto creo que es importantísimo, y esa es una frase que le dice Renzo Piano, que tienes que estar convencido
que tienes el poder de cambiar el mundo para bien, ¿sí? Obviamente no para mal. Y no quiere decir que vas a cambiar el mundo, sino que dentro de la profesión de ser arquitecto hay una oportunidad para cambiar el mundo. Si no crees en eso, no tiene ningún caso que te metas a esta profesión, ¿verdad? Entonces, creo que Piano nos dice que tienes que creer en eso, o sea, tienes que tener la convicción. Pero aquí... Listen to this. This is things that you have said. I want to just reflect on them before we close here. Architecture is rebellion. It is? Rebellion against what? I think so, but not Charlie, in the sense that it's rebellion because you want to be avant-garde or because you want to be new. It's a rebellion because in some way you as an architect, you have to believe in the capacity to change the world. I understand all this. You have to believe in the capacity. In your capacity to change the world. Architecture can change the world? Yes, you have to understand. You have to believe that. It's totally unreasonable, it's totally mad, it's utopian, but it's quite true. In some ways, true. You don't change the world, but you try to do. Dice que tienes que creer en eso, o sea, tienes que tener la convicción. Pero aquí Sorkin nos dice, tienes que saber el por qué puedes cambiar la arquitectura hacia el bien. Y eso se me hace súper interesante porque es la misma idea, pero con un aspecto pues de realización súper importante. Y creo que todos tenemos que tener, porque también en este tema de la arquitectura hay altas y bajas muy pronunciadas. Es como estar en una montaña rusa. Entonces, cuando las cosas van súper bien, te sientes soñada, y cuando las cosas están súper mal, quieres retirarte de la profesión, ¿no? Como muchos arquitectos famosos lo han hecho. Barragán, entre muchos otros. Entonces, el tú saber el por qué la arquitectura puede causar el bien, creo que es importantísimo y es una cosa que para tener escrita en tu oficina o en tu taller y tenerla y tenerla como un recuerdo constante, ¿no? Y nada más hablando, una última cosa de esto, pues lo de Koolhaas es que la tesis de maestría de Koolhaas parte de que la arquitectura puede ser una herramienta del mal, que puede ser una herramienta para el fascismo, para cualquier cosa que sea maléfica. Entonces, él, siendo siempre muy contrario a lo que ve, cuando estaba en el AA, los arquitectos iban a hacer un trabajo de levantamiento arquitectónico. Tenías que ir y levantar una pieza de arquitectura. Entonces, muchos iban a Italia y levantaban villas paladianas y se echaban sus prosecos mientras lo hacían y visitaban Venecia, entonces aprovechaban muy bien el viaje. Y Rem dice, no, ¿sabes qué? Voy a levantar el muro de Berlín. Entonces, tú dices, es un muro, no es arquitectura. No, un muro es parte de la arquitectura. Y no nada más es parte de la arquitectura y esa arquitectura es una herramienta de guerra. Que claro que si después tocamos el tema de Vitruvio, nos regresamos a la antigüedad, los arquitectos tenían que poder hacer fortificaciones. Entonces, es el recuerdo de que no nada más podemos hacer el bien, sino que tenemos que evitar hacer el mal. Entonces me llamó mucho la atención la 198. Es un punto súper interesante que Rosa, que creo que también Rosa también, con algo que he discutido mucho con mis alumnos, de que habría que diferenciar entre la arquitectura y el negocio de la arquitectura. Creo que son dos cosas muy distintas. Yo no la ejerzo, la verdad. Yo soy, si quieres, teórico, crítico, pero sí creo que hay una diferencia radical entre la arquitectura y el negocio de la arquitectura. Y el problema muchas de las veces es cuando se deja de hacer arquitectura y nos quedamos meramente en el negocio de hacer arquitectura. ¿A qué me refiero con el negocio de la arquitectura? Me refiero a entender la arquitectura como un asunto de administración, como un asunto simplemente de aprovechar el espacio, de potencializarlo, de explotarlo al máximo nivel, sin tomar en cuenta absolutamente nada. Creo que esta idea de hacer el bien tiene que ver con entenderla. No sé si sea la esencia de la arquitectura, pero sí creo que uno de sus rasgos fundamentales que es que entender que hacer arquitectura es hacer vínculos, es hacer relaciones. También con los comentarios que di ahorita, alguien me dio mucha risa, alguien puso que si esta conversación contaba como ir a misa. No sé quién fue, pero estuvo muy bueno ese comentario. Bueno, siguiendo aquí con los puntos, otro punto que a mí me llamó mucho la atención y me interesa, igual como ya dije que es difícil, son muchos, es Vitruvio. Y es un tema porque
lo visito yo mucho en mis clases. Y de hecho, tú mencionaste por ahí La Granja, y es uno de los puntos en la lista. La Granja es, Sorkin dice, tienes que leer La Granja, ¿no? Pero pone también Vitruvio, como tal cual. Y cuando yo presento Vitruvio en mis clases, sea de noveno semestre o de primer semestre, parto con el dibujo de Da Vinci, el hombre Vitruvio. Y entonces les digo, oigan, ¿ustedes saben quién es esta persona? Y me dicen, sí, claro, es el hombre Vitruvio. Les digo, ajá, ¿y quién lo dibujó? Me dicen, pues Da Vinci. ¿Ok? ¿Y quién es el hombre Vitruvio? Y todos me quedan viendo así como que, pues, ¿quién será? Entonces es una manera bonita de entrar y decir, oye, si el propio Da Vinci se interesó en esta persona y comenzamos a trazar la historia, pues bueno, que fue un estudio de geometría y proporciones que empezó Vitruvio y que luego al último lo termina con esta obra de arte o con este ejercicio gráfico, más bien, Da Vinci. Koolhaas, a mí en una junta, me hizo un comentario muy interesante porque en algún momento estábamos viendo una parte del diseño de la fachada de un proyecto en el que estaba trabajando yo en la oficina y estábamos 5 o 6 en una junta y un aspecto de la fachada tenía un patrón que habíamos propuesto, que había propuesto yo. Y me dice, bueno, ¿y esta parte de aquí por qué así? Y le digo, bueno, es paramétrico de acuerdo al programa, entonces según cómo va cambiando el programa va cambiando la fachada. Le digo, es paramétrico. Y me dice, ¿y que por usar paramétrico piensas que es muy contemporáneo o qué? Y le digo, bueno, pues es que parametricismo, pues sí, es una tecnología nueva. Y me dice, ¿tecnología nueva? Vitruvio era paramétrico. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, porque en el momento pues, estaba nervioso con él, pero salí de ahí queriendo investigar. Y ya yo, obviamente, he visto algo de Vitruvio, pero nunca me había puesto a pensar en ese plano. Claro, Vitruvio te decía que hay una relación paramétrica entre tu brazo y el techo y la fachada, ¿no? Y la proporción entera de un edificio. Entonces dije, wow, claro, ok. Pero bueno, obviamente de nuevo el personaje de Rem está siendo un poquito desesperante porque claramente las herramientas de parametricismo que tenemos ahorita no se comparan con nada más decir, oye, la relación matemática entre esto y aquello, pero el principio es el mismo. Entonces, eso se me hizo súper interesante. Y creo que todos debemos de partir de la idea de que Vitruvio de arquitectura. Y siempre lo asemejo yo y les presento a mis alumnos, y por las edades que me tocan, es común que no conozcan, es Maquiavelo. Y les presento la obra del Príncipe. El Príncipe. Y si recuerdo bien, porque Maquiavelo lo leí hace 15 años, el Príncipe tengo entendido que es la Biblia de cualquier político. Para los que no conozcan El Príncipe, léanlo, es clave, pero es un tema de cómo manejar políticamente una organización, muy específicamente para reyes y sus reinados. Pero la historia del Príncipe, y creo que tú vas a saber mucho más que yo de esto, Jacobo, según yo, parte de que llega un monarca, un rey, a visitar un pueblo, y cuando visitaba tú tenías que salir con tus regalos, y tenías que regalarle lo más preciado. Entonces había gente que le regalaba a sus hijas, había gente que le regalaba vacas, y Maquiavelo le dice, oye, pues yo nomás te puedo regalar mi sabiduría de cómo he visto reinos crecer y caerse. Entonces aquí está este libro, un compendio de información de cómo un rey debe o no debe actuar en cualquier dado caso. Son como que consejos, por así decirlo. Entonces, si tomamos esa idea, un libro de consejos es exactamente lo que hace Vitruvio con su tratado de arquitectura. Es todo consejo de cómo se debe diseñar una ciudad, cómo se debe diseñar una fortificación, cómo se debe diseñar una fachada de X a Y. Y por último punto, antes de regresarte la batuta, y claro que esto es informar, Jacobo, nos interrumpemos cuando queramos. Algo muy interesante en el diseño de las ciudades europeas de la época de Vitruvio y luego más contemporáneo más bien, fue la peste y las diferentes plagas. Porque la idea, me puse a ver un documental de la plaga de Londres y me di cuenta que de todo lo que ellos pensaban que era que la plaga venía porque tú aspirabas unos gases que salían de la tierra que se llamaban miasmas, una cosa así. Entonces dirías de no respirar eso. Claro que no sabían que venían de las ratas, pero las ciudades después de las plagas se empiezan a diseñar con las calles orientadas para que pase el viento, para que se lleve esos gases que traían la plaga, que a final de cuentas no era cierto, pero pues bueno, es bueno que fluya el viento, ¿no? Entonces, pues hay un par de comentarios sobre Vitruvio. Bueno, Vitruvio, mira, hay un comentario de
Alfred Whitehead, este filósofo inglés, sobre Platón. Y dice Alfred Whitehead, toda la filosofía es un pie de página de Platón. A veces, desde cierto punto de vista, se puede decir que toda la arquitectura es un pie de página desde Vitruvio. Porque creo que en Vitruvio ya se están planteando una serie de problemáticas que siguen siendo muy actual. Vitruvio es el tema número 1 en teoría de la arquitectura. Y les digo, el texto de Vitruvio, esos 10 libros, es enorme la cantidad de contenido que abarca. Quizás algunas cosas no nos parezcan ser actuales o nos parezcan quizás fuera de contexto. Ahorita hablabas, por ejemplo, de la importancia del muro, de las barreras defensivas. Yo les digo, Vitruvio en primer lugar no era un arquitecto, era un militar. Estrictamente es un ingeniero militar. Eso sería en nuestros términos actuales. Y muy similar a lo que hizo Maquiavelo, pues sí hizo este texto o este compendio al César. O sea, prácticamente como una serie de recomendaciones, como una serie de tips. Y entre toda esa riqueza, yo creo que es fundamental el libro 1. Creo que el libro 1 es un momento capital porque creo que nos define muy bien lo que es arquitectura, que quizás la idea que nos da arquitectura a lo mejor la podrían contradecir los paramétricos hasta cierto punto o los deconstructivistas, porque lo que nos dice es que la arquitectura es orden. Pero también nos da un perfil del arquitecto o nos da una idea de cómo debe ser el arquitecto, y ahí es donde yo creo que encontramos una vigencia total, o sea, una vigencia fundamental, porque nos está justamente hablando que el arquitecto tiene que ser un vinculador, tiene que cuidar el entorno. Entonces, cuando uno se mete en el libro 1, se da cuenta que empieza también a hablar del sitio, y empieza a hablar de los vientos, y empieza a hablar y de repente, yo cuando lo leí, que fue hace como 5, 6, 7 años que empecé a ser maestro, dije, no manches, estoy ante un tratado de sustentabilidad sin tener esos términos o sin tener ese vocabulario. Lo que nos está hablando Vitruvio es que la arquitectura en esencia es sustentable. ¿Y ya lo viste? Ya. Bueno, sí, ya lo vi. Lo había comenzado y como que no estaba en el momento ideal para verlo y lo había dejado de ver, no me gustó mucho, pero ya lo volví a ver y ya lo vi. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué preguntas tienes o qué comentarios tienes sobre el documental? Creo que el documental resulta ser bastante ilustrador, creo. Creo que ya en estas instancias del partido el documental parece como una especie como de tributo a Koolhaas y tratando como que de marcar una especie como de legado de lo que Koolhaas nos está dejando, le está dejando a la humanidad. Tiene un carácter ahí medio suntuoso y al mismo tiempo tiene un carácter sumamente, creo que personal, porque trata de inspeccionar cómo piensa Koolhaas, y creo que es un documental del que podríamos hacer un debate completo, porque se desprenden, creo que, varias ideas interesantes en él. Igual, a lo mejor podemos primero, si quieres, compartir alguna de las ideas de cómo se piensa a sí mismo, porque eso es lo interesante, porque igual uno puede discutir sus teorías y discutir lo que dice, y tú lo has dicho también, dice una cosa, hace otra cosa, y lo interesante es aquí es que como que se está abriendo. Y lo primero es, creo yo, este asunto de que él se entiende como un periodista. Claro. ¿Qué podrías ahí decirnos al respecto? Que se entiende a sí mismo como un periodista. No sé por qué existe esta cosa. A ver, hay mucho, en ese preámbulo, Jacobo, hay mucho de dónde partir, desde la gestación del documental, que me tocó vivirlo cuando estábamos en la oficina, hasta este primer punto que marcas, que es Rem como periodista, ¿no? No sé por qué existe esta dinámica donde los arquitectos, o al menos a la gente que contrata arquitectos, les gusta esta idea de que esos arquitectos no sean arquitectos. O sea, que les gusta que sean otra cosa y que hagan arquitectura, lo cual pone en cuestión... Sí, pone en cuestión... Es que históricamente muchos de los grandes arquitectos no son. Ese es un detalle ahí. No son o no fueron titulados por una universidad. No son arquitectos de formación. Sí, de hecho,
Barragán, Frank Lloyd Wright, Tadabando. Walter Gropius, Tadabando. Entonces, esta idea como de que Rocking, y por ahí creo que el de Bunker también, que son artistas antes de ser arquitectos y mezclan eso, le llaman mucho la atención a la gente de contratar arquitectos. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, sí, Rem de hecho empieza como periodista y ya no me acuerdo muy bien si cuál es primero, si primero periodismo o luego cine o viceversa, pero empieza con esas dos, verdaderamente serio, tratando de ser periodista y tratando de ser cine. Y yo he visto un par de clips de películas de él que traíamos en la oficina, muy extrañas. O sea, es que imagínate, si te pones a pensar lo que es una película contemporánea en los 80s, de un holandés que se parecería un poco a lo que tenían en tendencia los alemanes, te puedes imaginar el tipo de film, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, Koolhaas en el documental habla de que él se lee, más bien, él se ve como una persona que lee el paisaje. Cuando habla del paisaje, no tanto el paisaje del campo, sino el paisaje, el panorama, vaya así. Entonces, él dice que por generalmente dar la contra, que es muy delatador, que dar la contra a todo lo que veía en el panorama, daba la contra y sacaba las cosas correctamente. O sea, no fortuito, sino por aferrarse a siempre querer dar la contra. Entonces, también el tema de periodismo, creo que sí está muy embebido. También habla, voy a tratar de mantener esto corto, pero habla mucho también de que no le gusta que haya un proceso, que para él es insultante que le digan que tiene un proceso, o un método, más bien dice. Y creo que si hay un método en OMA, definitivamente, yo se los digo, hay un método en OMA, diga lo que diga Rem. Y en el método, las herramientas de investigación y de cuestionamiento que se utilizan en ese método previo a una conceptualización en un proyecto son muy similares al periodismo, ¿sí? Yo no soy periodista, pero veo relación con eso y las veo también con un director de cine cuando estás planteando un concepto arquitectónico, cosa que a mí me encanta mucho cine. Entonces, de ahí tengo que decir eso. Lo otro es la gestación del documental y es motivo por el cual inicialmente no quería ver el documental. ¿Verdad? Porque cuando yo estaba trabajando en la oficina, mandan un correo diciendo que el hijo de Rem estaba haciendo este documental y que por favor apoyáramos, pero apoyar financieramente, o sea, donar lana. Fíjate que yo fui, acá revelando secretos, yo fui periodista. Yo trabajé en algún momento dado de mi carrera universitaria como reportero de investigación. Fueron unos cuantos meses. Y se me hace bien ilustrador este asunto de que si bien a lo mejor puede ser como tú lo dices, puede ser un eslogan o podemos verlo como un asunto como, pues sí, como para de promocionarse, pero creo que sí hay periodismo en la obra de Koolhaas y particularmente lo diría en su obra escrita. Creo que cuando lo lees de esa manera, hay textos como Delirio en Nueva York, que tú dices, bueno, tú dices, Delirio en Nueva York, ¿qué es? ¿Es un manifiesto? ¿Es un tratado de arquitectura? En realidad, Delirio en Nueva York es un conjunto de reportajes. Es un conjunto de reportajes sobre distintas, digámoslo así, situaciones, momentos clave para entender el desarrollo del rascacielos o el impacto que tiene el rascacielos en Nueva York. Entonces, esta idea del reportaje se conecta también con lo que mencionamos ahorita, que parece algo bien extraño, que Koolhaas, si después de que nos dijo hace, ¿qué serán? 20 años, 25 años o 30 años, esto de Fuck the Context. Ahora, él dice que es un lector de contextos, que él se ve a sí mismo como un lector de contextos. Y pues bueno, creo que el reportaje es justamente una lectura de un contexto. Creo que un reportaje en primer momento es el famoso SMLXL, todo el ideal ahí de la talla y la sastrería. Que ahorita hablaremos de eso con el Bigness. Entonces, se me hace curioso porque entonces nos está diciendo que, o sea, sus lecturas son en primer momento reportajes. Sí, totalmente. O sea, él sí tiene esta manera, a ver, de tanto periodismo como el cine le deja o quizás sí sea él naturalmente, no sé, pero yo lo puedo atribuir a cualidades de una persona que es un periodista, una persona que es un cineasta. Sí tiene como que esta obsesión por la semántica
Y cuando lees un texto de él, te das cuenta inmediatamente que es un gran orquestador de palabras, ¿no? No sé la verdad cómo se traducen a diferentes idiomas sus textos, no ha de ser fácil, yo siempre los he leído en inglés. Y de hecho no sé si pues Delirious tiene que estar en inglés el original. SMLXL no sé si el original está en otro idioma, dígase holandés, pero no sé. Está dividido en partes. ¿Se divide en dos partes? Está dividido en artículos. Han sacado los artículos, algunos, no todos, algunos artículos los han lanzado. Los más famosos, Espacio Basura, Ciudad Genérica. Los ensayos, claro, pero no sé si el compendio en algún momento lo hicieron en un solo idioma o algo. Pero te das cuenta cuando no es un texto de él, porque también SMLXL tiene textos de otros socios y los libros de content y los libros de... Bueno, tengo que decir que no estoy ahorita aquí en la biblioteca, pero me traje aquí mis armas de discusión, algunos de los libros que tengo de REM, y para los que no me crean, que mencioné en el podcast pasado, este fue el primer libro que alguna vez tuve en primera instancia como arquitecto, es de Sanford Quinter. Sorry, Sanford, que me dio clases en SciArc, le saqué copias, ¿no? Este es un engargolado porque no voy a comprarlo. Pero bien, volviendo a SMLXL, te das cuenta cómo él organiza las palabras, o sea, y en juntas él decías una cosa y te preguntaba específicamente por la palabra que tú usaste, por qué habías usado esa palabra. O sea, las palabras tienen mucho significado para él, ¿sí? Entonces, entiendo todas estas herramientas que tiene de lo que sea de periodismo y de cine. Pero hablando en Bigness está acá, pero viene también de Delirious New York. Entonces, pues, a ver, también hay que mencionar que tú y yo nos conocimos a través del podcast pasado y hemos hablado muy poco detrás de esto. Entonces, yo creo que el 95% de lo que hablamos está ahora grabado en el internet. No hemos hablado mucho, pero mencionamos Bigness y el tema de las cosas fuera de contexto. Esta frase que es fuck the context. Y nada más quiero entender de tu parte, porque hablas ahorita de Delirio en Nueva York y él leer el paisaje de Delirio, de la ciudad de Nueva York, que también en el documental dice, bueno, Nueva York estaba perdido, y es cierto, Nueva York en los 70s, 80s, nadie se quería meter en el metro porque te asesinaban, era un lugar muy diferente al Times Square con Elmo ahorita, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo fui a Nueva York porque era como que la perdición de una ciudad, pero yo tenía esta visión de que era la gran ciudad, ¿no? Así te lo pinté. ¿Te refieres a Bigness acá? ¿O te refieres a lo que estaba implícito en Delirious New York sobre la ciudad? Yo creo que el Bigness nace en primer momento como una manera de interpretar la densidad, en Kulkas, y el Bigness está sumamente relacionado con otro concepto clave de él, que es el principio o la cultura de la congestión, como él le llama, que básicamente pues es esta alegoría al funcionalismo y a entender la arquitectura no desde no desde instancias conceptuales, sino más bien entenderla como desde las fuerzas del capitalismo, desde las fuerzas empresariales. De hecho, si me permites salir un poco, yo en clase de teorías, yo les hago la comparación entre Chicago y Nueva York, y les digo, si leemos el desarrollo de estas dos ciudades, mientras Chicago se desarrolla de manera conceptual, a través de Louis Sullivan, a través de un cuerpo de ideas y una serie de discusiones muy claras, que en Nueva York lo que tenemos es al contrario, es la espontaneidad. Y es lo que a Kulkas le emociona, esa supuesta espontaneidad, o descubrir que hay otras fuerzas, que no son fuerzas, digamos, intelectuales, que son fuerzas económicas, las que dan lugar a la ciudad. Esto obviamente es muy peligroso aventarlo como él lo avienta, y ahí a lo mejor están también esto que mencionas de los peligros del lenguaje. Eso es el Bigness en primer lugar. Creo que después en SLMXL hay un textito que se llama La grandeza de la talla, ¿no? Que es donde retoma esa idea, a lo que yo recuerdo. Sí, totalmente, ok. Entonces viene desde el fondo de Delirious. Entonces en Delirious, como le diste al clavo en la cabeza, ¿no? En Delirious parte de el análisis de la densidad y cómo la densidad crea la ciudad, pero también es la perdición de la ciudad, pero al mismo tiempo es lo más importante de la ciudad. Entonces estos proyectos como Exodus y demás, y esta como gran manzana que amuralla Manhattan y crea un espacio donde todo es válido y demás, son súper interesantes, y como vienes tú de ahí parte. Pero mucha gente
Inclusive Agustín Landa, papá, me lo criticó una vez, diciendo, ¿cómo explicas Casa de Música? Agustín Landa, que fue maestro, ¿no? Gran mentor. Entonces, ahí viene el texto que dice ahora acá, que quiero no leerlo, pero sí ubicarme. Es la página, aquí tengo mis post-its, la página 495 es el ensayo, ¿no? Y son como unas 20 páginas con texto de este tamaño. La verdad es que no es un ensayo muy grande ni muy pesado. Y mucha gente le gusta mencionar este artículo sin haberlo leído, ¿no? Y un par de historias, yo no lo he leído de pe a pe, pero he leído mucho de este librote. Les comentaba que cuando me fui a ir a ¿Cómo se llama el artículo, Viviano? Dime. ¿Cómo se llama el artículo que estás mencionando? El título tal cual es Bigness o el problema de lo grande. Es la grandeza, el problema de la talla, sí. Está traducido por la Gustavo Gilling. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, es un gran libro, ¿no? De hecho, unos rumores que nunca pude comprobar, yo nunca le pregunté a Rem, era que en alguna época pidió que todos los SMLXL de la oficina fueran tirados a la basura. Porque, sí, porque esto te digo, no lo puedo confirmar, es un rumor que todos sabíamos en la oficina, pero no sabemos si era cierto o no, porque decía que siempre iba a decir alumnos, pero siempre los arquitectos que trabajaban con él referenciaban algo a un diagrama o a algún pasaje o algún ensayo cuando presentaban los conceptos de diferentes proyectos. Y dijo, es que no estamos autorreferenciando, no nos podemos autorreferenciar. Y si veo un solo SMLXL en la oficina, lo voy a tirar, supuestamente. Pero bueno, volviendo al tema. Menciona muchas cosas en estas 20 páginas y quisiera nada más decir un par, pero quiero leer la frase que está sacada de contexto. Vaya. La frase es la siguiente, dice, número 5, porque hay varias cosas antes de estas. En conjunto, dice, o estoy traduciendo en vivo, en conjunto, todos estos rompimientos, la escala, la composición arquitectónica, la tradición, la transparencia y la ética implican el final. El rompimiento más fuerte y más radical. Bigness, la grandeza, ya no es parte del urbano, solamente existe por ser grande, no se conforma parte de la ciudad, dice. A lo mucho coexiste con lo urbano, con la ciudad. Su subtext, que ahí sí no sé cómo traducir, subtext es lo entre líneas, no el sujeto, sino lo que dice entre líneas, es fuck the context, ¿no? Entonces, en este pasaje, Rem habla de muchas cosas. Habla de cómo hace 100 años se inventó los elevadores y se inventó la estructura de acero, y eso permitió que la arquitectura creciera a un tamaño el cual antes no existía, que sí, si bien las pirámides son grandes, no se compara con el tamaño de un aeropuerto grande. Y dice, y al crecer pierde cualquier relación con el humano, porque, por ejemplo, una fachada está tan lejos ya del núcleo de elevadores que se pierde lo que hay ahí adentro, ya no lo puedes ver. Hay una frase muy bonita que es algo así como que la ciudad que antes todo se veía por la transparencia, que era un conjunto de certidumbres, ahora se vuelve un conjunto de misterios cuando los edificios crecen. Y te habla que es como que el problema de la complejidad de lo grande es desechado como por falta de teoría crítica, y que los europeos trataron de lidiar con lo grande, el bigness, a través de sobreteorizando las cosas, cuando en verdad lo único que tienes que hacer es concentrarte en la complejidad del programa que existe dentro, que se vuelve un contenedor. Te habla de estructuras que son como lo de Archigram, que una megaestructura puede acomodar cualquier tipo de programa. En fin, toca muchas cosas, pero lo que dice no es lo que a la gente le gusta comentar. Dice, Rem, todo está descontextualizado, le vale gorro el contexto porque fuck the context. No. Te está describiendo que un edificio grande, ya por sí solo, siempre va a romper el contexto, porque simplemente es de otra escala, ¿no? Ok. Hay varios puntos, varios puntos ahí, todo lo que dices, igual y podría intentar desagregar un par de ellos. El primero, yo creo que hay una circunstancia muy particular que ahorita la mencionas, y es que estamos ante un europeo, y eso hay que dejarlo claro,
que está sorprendido o está impactado con otro tipo de desarrollo urbano que le es ajeno al desarrollo europeo. Esto ya en primera instancia es una clave que no hay que perder de vista, porque creo que lo que Koolhaas está haciendo en primer lugar es, curiosamente, aunque parezca que no, es como estas, para decirlo fácil, es como estas teorías antiarte. Para que se genere una teoría antiarte, tiene que partir del arte. Entonces, aquí surge lo mismo. Para plantear una teoría ante el contexto, tienes que leer el contexto. O sea, es decir, para romper y chocar con el contexto, tienes que conocer ese contexto, o al menos deberías de saberlo, o al menos deberías ser consciente de eso. Sí, es una arquitectura que la entenderíamos a partir del programa. Y aquí es donde creo que podríamos a lo mejor establecer dos líneas, ¿no?, de debate o de discusión. Una es que ese interés en el programa, más que en la arquitectura, como mencionas, es lo que a muchos críticos han llamado a pensar que Koolhaas lo que realmente le importa o está buscando una especie de post-arquitectura, en donde realmente lo que le interesa es la emergencia y aquellos usos no planeados. La biblioteca de Seidel, estas famosas rampas que en realidad no tienen una función o un propósito fijo, pues justamente son estos espacios emergentes que al mismo tiempo son los espacios articuladores de las otras áreas ya definidas o ya de alguna manera prefijadas. Y aunado a esto, algo que igual es importante, sobre todo para los chicos que quizás a lo mejor no conocen mucho a Koolhaas o están entrando apenas con él, pues yo creo que de primera instancia, creo que ya estamos, y espero estar de acuerdo contigo, estamos contradiciendo la idea de que Koolhaas no es escultórico, o al menos intenta no serlo, y esto nos lleva a que nos presenta una deconstrucción muy diferente, y esa deconstrucción es más una deconstrucción a nivel de programas, a nivel de tipologías, que a nivel formal. Sí, mira, justo hoy en la tarde me estaba mandando ahí un comentario un amigo arquitecto que me decía, que me preguntaba sobre la importancia de Koolhaas en la posthistoria, digamos, ¿no? Y lo que vino a hacer en la arquitectura y el legado que se va a quedar en 100 años, ¿qué va a ser? ¿No? Así como ahorita vemos 100 años atrás de ciertos arquitectos, ¿cuál va a ser el legado de Koolhaas? Y me decía, leí un artículo que decía que es más importante los textos, los libros, que los edificios de Koolhaas. Y le dije, no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con eso, que quizá a lo mejor ese es el resultado de la historia. Y si fuera ese, yo creo que sería porque hay una completa desinterés por las propiedades estéticas como primarias. O sea, la estética hay que cuidarse y es algo de un nivel de interés, pero no es el interés principal. Seattle y la sede de televisión china en Beijing, el CCTV, creo que son de los más escultores, o sea, que tienen más características de escultura. Quizá también la biblioteca, la casa de música en Porto. Parecen esculturas a mi punto de vista, o sea, es una masa que trae recortes en los tres casos. Y a mí me tocó ver y hablar con el historiador de OMA, este señor que se llama Steven Peterman, cómo estaba buscando el sketch original de CCTV, porque había una trifulca ahí entre Ole Scheren, que es un socio que estuvo en la oficina y que estaba a cargo del proyecto y luego se fue, donde él dice que él había sacado el sketch original de ese concepto y que realmente dice, no, yo tenía el sketch original de las ideas, pero parten de hacer excavaciones de un diagrama que es híjole, ya no sé cómo se llama, pero es como una pirámide truncada, es un tetrahidro, no sé qué. Y al hacer estas excavaciones generan la forma de CCTV. Y esa forma es explicada a través de un concepto diciendo que es un famoso loop, ¿no? Es un círculo, hablando de que ahí lo que se produce es televisión y la televisión desde los ataques de las Torres Gemelas de Nueva York se critica que es un loop continuo, ¿no? Cuando mi papá nació en el 48, veía la tele de chico, había 2 canales y el 80% del día en un canal había, supuestamente me contaba él que un indio con dos plumas y
y hasta las 7 de la noche empezaban las noticias y duraban 45 minutos y se acabó. Ahora tenemos un loop continuo que ya cambió ahora todo on demand, ¿no? Pero 24 horas de televisión y de noticias constante. Entonces, el concepto era organizar un edificio a través de un loop y el concepto era no hacer una torre la más alta de todo Beijing, sino hacer un skyscraper que se volteaba en sí mismo. Entonces, tiene estas tres narrativas. Lo de las noticias 24 horas y que este es un canal de televisión con noticias, controlan toda la televisión china ahí. O sea, si lo viste en China, salió de ese edificio, porque es autoritario China, como sabemos. 2, la narrativa de que partes de excavaciones de un prisma, una figura primitiva perfecta. Y la tercera era de que no queremos ser un edificio alto, sino queremos destacar por no tener que entrar a esa carrera de ratones, como le llaman en inglés el rat race, de quién es el más alto y luego cuando alguien te gana más altura, pues ya no tienes ningún interés en el edificio, ¿sabes? Entonces esas tres se juntan ahí. Entonces, el tema que tú dices, oye, ¿es escultor o no es escultor? Pues que sí es, porque es como el huevo y la gallina. Tienes la visualización de todo y tú puedes argumentar de este lado y modificar, o puedes argumentar de este lado, pero el último es un conjunto, ¿no? Entonces, no creo que nadie pueda decir, no es escultor o sí es escultor, pero es un poco ambiguo porque eres conocedor de todas las facetas. Los principios metodológicos que hablábamos en la idea de la grandeza, ¿no? Verter, pegar, juntar, lo vemos claramente en esta serie de edificios. O sea, esto de verter, pegar, cortar, pues también lo vemos en la Casa de la Música. La Casa de la Música también es un edificio bien interesante porque en un principio se cuenta esta leyenda, al igual y tú tendrás más datos sobre eso, se cuenta esta leyenda que originalmente el edificio era para una persona que tenía miedo del 2000. Y que le iba a hacer, hay esta historia, ¿no? Hay toda esta historia. Porque sí tengo la información. Y de hecho, Fernando Romero, el arquitecto mexicano, participó en este proyecto. Casa de Música no se llamaba Casa de Música, era la ópera. Casa de Música se vino a llamar después Casa de Música porque el equipo, bueno, la oficina en Rotterdam estaba trabajando en un proyecto que se llama la Casa Y2K, la Casa año 2000, ¿no? Y el proyecto se basaba... Me hubiera gustado tener aquí mi pintarrón, pero bueno, se basaba en que la sala era el espacio principal y luego todos los programas adicionales, hablando del programa otra vez, se adosaban a esa sala, ¿sí? Y luego como a manera de media o calcetín, la fachada lo cubría todo. Y como quedó la fachada, quedó la fachada. Entonces, entra el concurso de Casa de Música en la Ópera de Porto a la oficina y no había equipo disponible para trabajar en él. Pero obviamente la oficina quería entrar. Entonces... pues tenían poco tiempo y pusieron al mismo equipo que estaba haciendo la Casa Y2K, que había caído en que se presentó el concepto y estaba en pausa hasta que empezara el arquitectónico y el ejecutivo. Y ahí estaba Fernando Romero. Entonces ponen ese equipo a trabajar en la Casa de Música y como tenían muy poco tiempo de conceptualizar, inicialmente sale un concepto y dicen, oigan, es el mismo tema que la Casa Y2K. El espacio principal es la sala del auditorio y todo lo demás... las salas de ensayo, el lobby y demás, son los programas adosados. Y luego le ponemos como media una fachada de concreto y sale el proyecto. Y arriba tengo un sketch que explica eso. Entonces, por eso el tema del Y2K. Pero es la Villa del Alba. Y en Villa del Alba, de nuevo, alguien que esté viendo ahorita, busquen el video de concepto de Villa del Alba y es agarrar Villa Sagua, cortar la mitad, voltearla al revés y separarla. Entonces, es ponerle una alberca. Exacto, ponerle un puente. Esta teoría o método, eso es un método de collage, es un método de, a ver, yo agarro tu obra de arte, la rompo, la volteo, la pego y ahora es mi obra de arte, ¿sí? Y eso es completamente un tema de composición artística, aplicado a arquitectura. Y es una manera muy válida de hacer las cosas, pero obviamente ahí, otra vez, hay huevo de gallina. Si no le hubiera gustado a Rem una cosa, se regresa y modifica el concepto de lo que hace, o exactamente cómo la cortó o cómo la volteó. Pero la idea es que el concepto rector detrás era eso, agarrarlo a alguien más, modificarlo y hacerlo mío. Yo creo que igual es en este punto cuando mencionas lo de la Villa Savoy y por ahí lo llegamos a comentar en nuestras breves charlas. Creo que
uno que cuando le presta atención a la Villa de Alba y entendemos que en realidad la Villa de Alba es un desarrollo, una descomposición, si lo queremos ver, una deconstrucción, vamos a llamarlo así, es una deconstrucción de la Villa Savoy, pues es que ahí es donde quizás a lo mejor encontramos una de las claves importantes en Kulhas, que igual no lo hemos dicho de manera directa, pero entonces estamos ante un neofuncionalista. ¿Es acaso como se dice que Kulhas es el nuevo Le Corbusier? It's alive. Le Corbusier está vivo. O sea, o sea hay una especie de es que si lo vemos de cierta manera, y es también encontramos que Kulhas es partícipe de la crítica de Eisenman. Hay que recordar quiénes son los maestros de Kulhas. Es Eisenman, es Colin Rowe y es Ungers. Eisenman, sí, qué bien, es un tema aparte. Su programa, bueno, no quiero confundir, no le llamaré programa, su propuesta de darle el fin a lo clásico, pues es que él consideraba que los arquitectos modernos habían traicionado su exploración formal, porque se habían situado, habían sido temerosos a respetar al final de cuentas el espíritu clásico, que el espíritu clásico viva a través de la máquina. Walter Gropius, Mies, Le Corbusier, todos detienen su exploración formal para generar coherencia y generar orden. Y creo que Kulhas, de cierta manera, es también partícipe de esta idea. Y con esto o sea, creo que también estamos ante un espacio que muchos lo han considerado hasta cinematográfico, por este famoso, como dices, este famoso puente, este famoso corredor que de alguna manera se despliega como si fuera un traveling. Un poco como que para ir cerrando, ya nos agarramos hora y media. Es que lo que creo que vale de Kulhas son sus intenciones para voltear a ver la realidad urbana, rural en este caso, y replantearla. Entonces, si estoy entendiendo bien, tú estás llamando a Kulhas en esta etapa de voltear a ver el campo, tú dices que su intención es genuina, y yo dije hace rato que Kulhas es humilde, entonces el genuino e humilde Kulhas es lo que estamos diciendo. Kulhas es genuino, es humilde. Ya nos falta, lo que no hemos llegado a decir es que es honesto, eso no lo atrevemos a decir. Vamos a Kulhas para presidente. Bien, ninguna de estas pláticas creo... Jane Jacobs y la ciudad. Quiero presentar al profesor Jacobo Cleto y también a quien se nos une por primera vez en este podcast. Estamos probando cosas nuevas. Es el tremendo Paco Álvarez de The Ross. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Viviano? ¿Todo bien? Aquí ya estamos listos. Detrás de su logotipo, ahí está Paco, y Paco nos va a estar ayudando para poder tener imágenes relevantes a lo que estamos platicando, y también, obviamente, Paco va a entrar en la conversación cuando él vea pertinente su aportación. A mí me encanta ver las fotos de Nueva York con caballos muertos en la calle, ¿sabes? O sea, no me encanta ver caballos muertos, pero para mí el ver la ciudad de Nueva York, que yo en mi vida, lo que le he experimentado es una increíble ciudad cosmopolita, con los puntos de tecnología en todo lo que tiene que ver, con la máxima expresión de lo que es una ciudad, que para mí la ciudad es el invento más importante del hombre, ¿sí? De la historia de la humanidad, el invento de qué es una ciudad y cómo funciona, toda esta infraestructura, todos los sistemas que se conectan. Caballos muertos en la banqueta, ¿sí? O sea, la gente se movía a caballo y había calles para los caballos. Y de hecho, cuando empieza la transición de los autos, que en un principio eran juguetes, no tanto medio de transporte, y lo tenían los ricos nada más, obviamente no nos vamos a meter en temas de Henry Ford, pero viene el cambio de la producción del automóvil que la hace accesible, en donde, gracias Paco, exactamente los caballos muertos en Nueva York, donde hace que mucha gente pueda acceder a un auto. Y aquí vemos allá atrás los Ford Model Ts, y aquí los caballos, que los caballos tenían un periodo de vida y de uso, había que alimentarlos y se morían y había que jalarlos para llevártelos al matadero, y bueno, no al matadero, al deshuesadero, ¿no? Entonces la evolución de la calle para mí es importantísima. Y cuando entramos a los 50, 60,
el rey de la calle se vuelve el automóvil y eso viene como que un medicamento o una solución al futuro del modernismo, y que se apropie el modernismo de Le Corbusier y que las calles se iban a abrir para el automóvil y la banqueta deja de ser el área de juego, se vuelve más el área de sobrante para los peatones, porque los niños jugaban en las calles. Entonces, esta transición, a mí sí me gusta remontarme a un poco antes para poder entender el contexto del que estamos hablando, porque aquí está el tema. Es bien fácil completamente descartar a Moses cuando hablamos de Jane Jacobs, porque obviamente Jane Jacobs viene a decirnos todos los errores de la obra tardía, del trabajo tardío de Moses, que empieza como mucha obra de infraestructura necesaria, puentes, parques, le metió mucho dinero a Central Park y las playas que pueden acceder la gente de Nueva York. La gente se olvida que Nueva York son varias islas, entonces hay que conectarlas con puentes. Todo el mundo adora Brooklyn Bridge, pero los 11 puentes que Moses construyó nadie los menciona, y nada más la taja de ser racista, y lo que más se le conoce en esta discusión es cómo rompía la ciudad para meter sus carreteras y cómo se equivocó tremendamente en la vivienda social, en cómo lo elaboró. Pero estos eran experimentos. Yo no lo conocí y no soy experto en Edward Moses, pero sí tengo la idea de que sus inicios eran bien intencionados. Entonces, estas peleas de ideas, lo interesante es que las dos personas están peleando por su ideal de qué es una ciudad y el futuro de una ciudad. Tiene que ver con la misma concepción de hacia dónde se dirige la ciudad o qué tipo de ciudad se quiere hacer. Cuando hablamos de Jane Jacobs, creo que nos tiene que quedar claro de que ella no era ni urbanista, ni era ni arquitecta. Ella era, vamos a llamarlo así, profesionalmente una periodista que más por experiencia, por oficio, o sea, ella llega más o menos después del crack de Estados Unidos a los 30 en Nueva York, crece, se instala con su hermana en el Green Beach, en Green Beach, se instala ahí y a partir de ahí ella contará en muchas ocasiones cómo encontraba los nuevos cambios como detestables, como nefastos, y prácticamente sin una formación dura o propiamente arquitectónica, decide iniciar un movimiento de protesta que viene acompañado de su libro, la famosa Vida y Muerte, ¿sí?, de las grandes ciudades. Ahí yo quisiera extenderme un poco, porque justamente cuando hablaba ahorita de esta idea de la transición de la ciudad de ciudad, hay que también comprender que el movimiento moderno, como dices, se va a volver algo necesario. Ya lo discutimos en nuestra primera conversación, ¿no? Cómo el movimiento moderno deja de ser un asunto de élite, de ideología, digámoslo así, a nivel para los modernillos, y empieza a ser una solución práctica. Lo que olvidan estos arquitectos es que, como dirá Manuel Delgado, la calle es espacio público y la calle no se podría reducir simplemente a un espacio de meramente movilidad o meramente tránsito, lo que diría Maraullí con una especie de no lugar, por ponerlo en términos de la antropología urbana actual. Jacobs reclama de que hay vida en las calles y esa vida a través del comercio, a través de los niños jugando, desaparecería o desaparece gracias a estos edificios altos que en realidad cuando se empieza a cuestionar, pues porque Mons está interpretando a Le Corbusier, lo está llevando a como él quiere, porque Le Corbusier no te dice que en esos edificios altos que estaban en el centro de la ciudad la gente iba a vivir, no, la gente iba a vivir en una serie de suburbias, ¿sí? De cierta altura, etcétera, y podemos hablar del fracaso también de ese modelo fraccionario, si queremos, y nos lleva a otros puntos, pero lo que está diciendo Jane Jacobs es que hay que entender al usuario, y esta crítica de entender al usuario, pues es una crítica que se empieza a gestar desde los 60, cuando se empiezan a defender distintos movimientos, se empiezan a gestar distintos movimientos sociales, pero también a nivel arquitectónico, ya desde finales de los 40, con Barragán, con Louis Kahn, con Lina Bobardi,
pues ya se empieza a hacer este reclamo en favor al usuario y este reclamo de que al parecer la arquitectura moderna no entiende a la gente. La arquitectura moderna es un entusiasta de la máquina, es un entusiasta de estos nuevos desarrollos, pero no comprende cómo realmente es la gente. Entonces creo que sí es importante este punto que mencionas, donde hablas de la psicología, es decir, entender no entender desde arriba, sino entender cómo la gente vive la ciudad. Cosas. Y aquí es donde estos dos mundos se juntan, ¿no? Una cosa que te pregunto de la Macroplaza es por lo de Central Park, porque gran parte por cual Moses llega a ganar tanto poder político fue por sus primeros proyectos de acceso a playas. Esto es, la carretera que llega a la playa, que eran estos parkways, que es un parque lineal. ¿Cómo no nos encantan aquí en Monterrey los parques lineales? La Macroplaza de cierta manera es un parque lineal, Calzada San Pedro en San Pedro es un parque lineal. No hay nadie que te diga que está mal un parque lineal porque te subes, caminas por él y llegas a donde tú quieres ir al lado de puros arbolitos, ¿no? Ahí queremos meter camiones verdes por todos lados para hacer calles arboladas. Eso es un parque lineal. Bueno, Moses trae la idea de hacer un parque lineal, pero para vehículos. ¿Por qué? Porque era la época del carro y porque eso te sacaba de la ciudad sucia, para ir a la playa y disfrutar de la naturaleza y regresar por el mismo parkway, ¿no? Entonces se hace famoso por ese tipo de cosas y le mete mucho dinero a Central Park que necesitaba. Y en una especie de novela, hace un comentario una persona que lo critica, que mucha gente lo criticó, me dice, la gran mayoría de esta población de Nueva York no conoce el nombre de Olmsted, el diseñador del parque de Central Park, y le deben mucho a él. Y también dice, y había muchas villas donde está ahorita Central Park, y todas las derrumbaron. Y Central Park, lo acabamos de comparar, pudiera no ser la Macroplaza como Central Park, porque vemos Central Park como esta gran cosa, pero para hacer limonada necesitas echarte unos limones, para hacer una omelette necesitas echarte unos huevos. Entonces, aquí el tema es qué cosas jalan, qué no, y cómo va la sociedad desarrollándose y haciéndose más sensible a todo este tipo de cosas. Me encanta el jueguito, como última cosa, perdón que te tire tantas cosas, Cleto, pero me encanta el juego de SimCity, donde automáticamente se te programan desastres, ¿no? Pues viene el huracán o viene el terremoto y del desastre, de esa cicatriz, nacen cosas nuevas. A veces la destrucción sí puede generar algo positivo, ¿no? Lo dije. Ok. Sal de Corbusier de Viviano, sacando acá la... A veces, la diferencia del modernismo es que el modernismo siempre dice que siempre la destrucción es la solución. No, yo nomás dije que a veces. Pudiera llegar a ser. Bueno, ok. Serios. No sé si la destrucción es para generar un ecosistema y una, vamos a llamarlo así, y un ambiente totalmente, y una reserva biológica en el río Santa Catarina. El desastre es bueno. Malo cuando el desastre nos lleva a más artificialidad. Pero bueno, esa es otra idea por ahí. Hay algo que también es importante mencionar y creo que lo has dicho, que tiene que ver también con que hay que el gusto y cómo va evolucionando el gusto de las personas y lo que consideran que es bueno, bello, también cambia. Y eso es importante también de mencionarlo, o sea, porque damos una lección rápida de historia de la arquitectura, todos sabemos perfectamente que se impone la mentalidad renacentista, el clasicismo, y el gótico es visto como algo feo, como algo horrible. De ahí viene el nombre, ¿no? Gótico, bárbaro, tosco. Después hay un descubrimiento sobre el gótico, etcétera, y etcétera. Así como y eso lo cuenta también Jane Jacobs, así como estas casas victorianas empiezan a considerarse como opresivas, como horribles, como elementos de sujeción, pues también a lo mejor tendríamos que ser un poco también laxos y entender también de que los autores, quieras o no, los arquitectos son hijos de su tiempo, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo ella ejerce su ciudadanía al máximo, es decir, me informo, me instruyo, y a través de mi visión
y una visión, digamos, ya destruida, pues trato de lanzar una especie de urbanismo táctico. De hecho, es una palabra muy de moda, ¿no? Esto del urbanismo táctico, que podemos decir que en determinado momento viene de ella, es decir, es que la ciudad no la podemos ver desde arriba, no podemos atacarla totalmente, hay que atacarla desde sus elementos. Y sus elementos son principales, pues es la calle, que ya le hemos hablado, y la manzana. Y ahí creo que ya nos está también hablando de otro tipo de urbanismo, de otro tipo de prácticas urbanísticas que hay que tomar en consideración. Entonces, eso creo que le da vigencia al libro. Definitivamente nos vino a sensibilizar, que quizá soy una palabra muy suave, pero es súper importante, porque la sensibilidad viene con un montón de inteligencia. Entonces nos viene a dar esta inteligencia, la cual no se había tomado en serio en su momento. Por eso fue la batalla, porque no se le tomaba en serio. Pero eso no puede completamente borrar toda la historia de lo pasado y todos los trabajos de infraestructura. Ahora, yo tengo un problema con el título de su libro. La vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Mencióname cuántas ciudades como Nueva York hay en Estados Unidos. Lo que ella más defiende, de hecho, es diseño europeo de la colonia holandesa que estuvo ahí. ¿Sí? Las partes que se sienten más como ciudad no son americanas, pero para nada. Puedes hablar del fenómeno que Nueva York es el experimento americano y lo que tú quieras, pero entonces es el experimento americano. No puedes hablar como la ciudad típica americana, porque al menos cuando me preguntan una ciudad típica, si hablo de porcentajes, pues no es Nueva York, Chicago, el centro de Los Ángeles, pues es más Austin, ¿sí? Algún lugar en el Dakota del Norte o Dakota del Sur es súper... El Estados Unidos profundo del centro. Exacto. Digo, estos casos... Dime. Ajá. No, el Estados Unidos profundo del centro por el que ganó Trump, era lo que iba a decir, pero... Claro. Y el tema aquí es que es un experimento y no hay experimento que no valga la pena. No hay errores en experimentos porque el resultado es una ganancia. Lo que hay es experimentos mal planteados. Y quizá experimentar con cosas que ya sabes. O sea, si yo le meto el dedo a la lumbre una vez y me quemo, buen experimento, ya sé que me puedo quemar. Si lo hago otra vez, ahí está el error, ¿no? Entonces aprender de todo. Y vuelvo a donde quería partir yo esto y por qué quiero contextualizar a Moses. Porque a mí entre mis maestros, Aravena, me acuerdo perfectamente, en la Bienal de Venecia me dijo, en una plática me dijo, no puedes ser tonto todo el tiempo, porque serías perfectamente tonto, ¿sí? Entonces no puedes estar mal todo el tiempo y no puedes estar bien todo el tiempo. Y ahí es donde pecaban los modernistas, porque ellos pensaban que estaban bien todo el tiempo. Y por ende tampoco puede haber sido toda la obra de Moses mala, ¿sí? Entonces, entra otro maestro, Agustín Landa, me decía, apréndele de lo bueno. Pero para saber qué es lo bueno hay que discernir entre lo malo y lo bueno. Por eso es que a mí me molesta cuando entramos a esta conversación donde de repente Moses completamente sataniza y no se toma en cuenta que si no se hubiera generado lo que él hace, no hubiéramos visto qué es lo que funciona y no funciona en la ciudad, ¿sí? Y sí creo que este personaje al final de su vida tenía demasiado poder por el New Deal de Roosevelt, que ciertos temas políticos y la Gran Depresión, él era la persona. Bien. Explícame por qué tienes admiración por esos franceses. ¿Estás hablando de la Escuela de Bellas Artes o de qué época estás hablando? Son arquitectos actuales. La Catona Basal son arquitectos actuales. Sí, son arquitectos actuales. Tienen por ahí, su proyecto más famoso es la Casa Latapié, que es un espacio muy flexible, abierto, pero por ahí tiene otra serie de desarrollos urbanos. Tiene por ahí también uno de ellos, la famosa Universidad de Arquitectura de Burdeos, también es otro proyecto interesante de ellos. Tiene por ahí una serie de renovaciones de algunas torres. Y son proyectos que creo que nos podríamos decir que actualizan o reacomodan, rediseñan las ideas de Dean Jacobs y también rediseñan lo que se entiende por funcionalismo, porque llevan el funcionalismo a otro nivel, a entender la arquitectura más a nivel de las posibilidades de reapropiación del espacio. De hecho, ellos hablan de esta idea de hacer edificios grandes, pero para que la gente se expanda, y no solamente por hacerlos grandes porque sí o por una cierta pretensión estética. Si bien sus formas pueden ser complicadas, creo que a nivel de programa son interesantes.
que creo que son cosas que habría que ver, ¿no? O sea, igual una reflexión interesante sería ver también cómo lo que dices tú, ok, Monses fue correcto, pero hasta qué punto el arquitecto tiene que aprender a rectificar. Y entonces ahí volvemos a una de las cuestionamientos de nuestra primera conversación sobre la importancia de la crítica y de la autocrítica, hasta qué punto hay que ser revisionistas con su obra. Súper importante. El famoso Highline. Creo que este proyecto es importante de mencionar, y esto que dices tú ahorita que está muy de moda, los famosos parques lineales, pues todo el mundo quiere encontrar un Highline perdido en su comunidad, ¿no? Sí, todo el mundo quiere, ¿no? Hablamos de estos famosos modelos. Lo interesante del Highline de Nueva York, lo interesante de las ideas de James Corner es que él dice, bueno, es que hay que aprovechar la infraestructura existente, ¿sí? Y darle también cabida a la naturaleza, y que la naturaleza también pueda ser parte del proceso, y que la infraestructura no sirva para borrar la naturaleza, como decíamos, o ponerla como ornamento o como relleno, como en la Villa Radiante, sino que sea parte del proceso. Sí. Entonces, esta especie de paisajismo infraestructural. Y es un proyecto interesante, porque yo creo que lo que hace un parque lineal es otra estrategia para coser, para tejer, para vincular. Conectar. Pero cambiamos de Moses a James Corner, cambiamos conectar con carreteras que son parques lineales a espacios peatonales que son parques lineales. Como que a escala de vehículo no funciona y se vuelve aparatoso el mantener los vehículos ahí con la cantidad de gente, pero a nivel peatonal funciona bastante bien. Otra palabra con la que yo puedo decir que quién es Zaha Hadid, puedo decir que es Satanás, o es una figura satanizada dentro de la arquitectura en muchos sentidos. Paco, no junto con la palabra, no, esa imagen no tiene nada que ver con la palabra que quiere decir Jacobo. Pero, ok, interesante. Es una tentación, es lo que quieres decir. Sí. Una figura, sí. Su arquitectura es una arquitectura de la seducción, de la tentación, es una arquitectura del espectáculo. Porque las curvas seducen, la tecnología necesaria seduce, la imagen seduce. O sea, es una seducción. Y a la vez a lo mejor es un poco engañosa. Engañando, y nos está presentando un orden que no resulta ser tan disruptivo como se ve por fuera. La arquitectura de Zaha Hadid de entrada es una arquitectura visual. Sí. Es uno de los principales problemas que le podemos encontrar. Pero es que toda la arquitectura es visual, ¿no? O sea, es difícil decir que la arquitectura no es visual. Mira, hay un tema ahí que tocaste que quiero entrar, y aparte traigo unas imágenes que pueden hablar un poco de eso también. La obra de estudiante de arquitectura de Zaha, ¿cuál es y cómo comienza? Ahora, cuando yo estaba estudiando la carrera y conocí a Zaha, no la conocí a través de esto. O sea, yo no conocí a Zaha, comienzo de Zaha, carrera media y finales de Zaha, que desafortunadamente su carrera fue muy corta porque se nos va relativamente joven para ser una arquitecta, de un ataque de corazón, tengo entendido, también una cosa pues, no muy común en mujeres, muy trágica, ¿no? Y muy espontánea, muy rápida. Pero bueno, yo no la conocí con un sentido lineal histórico de la evolución de su trabajo. Yo la conocí a la mitad de la carrera, cuando yo empiezo a abrirme al mundo de lo que es Zaha. Sin embargo, si sí vemos esa evolución de dónde empieza y dónde termina, tenemos que ver el trabajo que ella hace en el AEA, en el Architectural Association, de dibujos y de pinturas. Y por ahí Paco debe de tener imágenes del PIC en Hong Kong. Este es, por ejemplo, este es un proyecto que era un taller de diseño en la IE que le puso su maestro, y su tutor era Rem y el maestro era Elias Zengelis. Entonces, no recuerdo muy bien el brief, el programa, pero aquí era una casa que tenía, no, un museo de arte que tenía que cruzar el río. Aquí esta curva que se ve es un río en alguna parte de Inglaterra. Pero bueno, es una cosa muy sencilla, pero lo que empezamos a ver es que son figuras que como que se ven que están, eso parece que es un tren que chocó, ¿no? Son figuras que están en el espacio flotando y que están en movimiento. Y como que de cierta parte es una pintura un poco más tardía, pero los dibujos del principio obviamente tienen esta referencia fuertísima, dicha por Elias Zengelis y dicha por Rem, que ellos le presentaron la obra en Malelich.
deconstruista, digo, no desconstruista, suprematista ruso. Constructivista Entonces, ruso. Exacto. Si tú ves las obras de Malevich y tú ves un dibujo de Saja, ves que están persiguiendo las mismas cosas. Inclusive por ahí tenemos una imagen donde hay una escultura de Malevich que básicamente parece el proyecto de Saja, que en este caso fue otro taller de Ley que hace Saja, y las referencias son imposibles de negar, ¿no? Y aparte dichas por ella en el taller y dichas por sus tutores y sus maestros y demás. Exactamente esta imagen de aquí. Proyecto era una casa, de nuevo existe el río, y a un lado vemos la escultura de Malevich. Aquí vemos el Pic en Hong Kong, el edificio que era proyectado por Saja, que era el concurso. Yo creo que lo que pasó es que no pudieron construirlo o no pudieron sacar el ejecutivo o lo que sea, y años después construyeron una cosa horrenda. También traigo por ahí la imagen. Entonces, ese fue el primer edificio, y si tú tomas ese edificio con esa vista del paisaje de la montaña de Hong Kong Island y luego ves la obra de Vitra, ¿le entiendes? Pero llego yo a Vitra, y ahí tengo una foto donde estoy yo parado en Vitra, y se construyó en el 2003, yo lo vengo a ver en el 2006, 2007, por ahí, y estaba ya en reparaciones, o sea, andamios. Y luego me topo con la historia de que nos dicen que nunca funcionó como, no, esa es la ópera de Guangzhou, que nunca funcionó como estación de bomberos. Dicen que porque a los bomberos no les gustaba, pero lo que yo he leído es que en teoría los pasillos de esa estación de bomberos eran muy angostos para que pudieran pasar los bomberos con todo el equipo. Entonces digo yo, a ver, esta arquitecta, la cual me seducía todo lo que veía, que la cual para mí era, yo lo he dicho, yo decía, es mi héroe Saja. Saja no le puede decir nada, ni nada parecido, sabe lo que está haciendo, bla, bla. Y luego llego y veo la primera obra, no se parece nada a la que había visto yo de renders, veo dos pedazos de concreto, sí, obviamente que parecen que están volando, van así, Malevich, pero bajo una, no remodelación, bajo un mantenimiento excesivo porque estaban con filtraciones, están cayendo y demás, y que nunca funcionó con el mérito con el cual se diseñó. Al final de cuentas diseñamos para que las cosas funcionen de cierta manera. Diseñé una casa para que funcione como una casa. Entonces ahí no me gustó mucho ese asunto, ¿no? Ok, vamos a intentar, parezca raro en mí, vamos a intentar ser un poco conciliadores, ¿no? Y vamos a entender primero, como que yo creo que das un marco muy interesante, o sea, como que de dónde viene Saja, o sea, en dónde la podemos, digámoslo así, establecer sus coordenadas, o sea, de dónde viene y por qué sucede lo que sucede y por qué tiene la fama que llega a obtener, y cómo ahí a lo mejor podremos entonces hablar de distintas etapas de Saja. Me atrevo a decir que mínimamente son 3. O sea, si yo tuviera la oportunidad de hacer un catálogo sobre la obra de Zaha Hadid, creo que podríamos decir que hay 3 etapas. Podríamos decirlo así. O sea, mínimo hay 3. Una, que es lo que tú mencionas, que se refiere a sus dibujos, a sus exploraciones formales como estudiante. Aquí yo creo que la mayoría que nos escuchan son estudiantes. Creo que es importante hablar sobre el valor que tiene la pintura, el valor que tiene conocer arte. Y creo que también, como bien lo apunta Hal Foster, este libro que yo creo que es sensacional para entender la arquitectura contemporánea, Hal Foster es el complejo arte y arquitectura. Creo que en primer lugar hay que leer a Zaha Hadid y lo mismo lo mencionábamos con Koolhaas, y lo mismo lo podemos decir con todos los arquitectos que son en principio deconstructivistas, pues son deudores de la modernidad. Y en principio están intentando de continuarla. ¿Sí? Entonces, hay un intento de continuidad de la modernidad, quieras o no. Las pinturas que ahorita mencionas de Zaha, pues son pinturas que, por el mismo dinamismo, la misma búsqueda de flujos, pues curiosamente son ejercicios formales que tratan de escapar, ¿no? A la representación. Entonces, creo que sí hay un conflicto cuando este tipo, digámoslo así, de arquitectura imaginada, llamarlo de alguna manera, se hace realidad. Y ahí es donde yo creo que hablamos de una segunda Zaha, la Zaha del Vitra, la Zaha de sus primeros proyectos, que son proyectos a mediana escala. El Vitra creo que es del 91-93, se construyó, ¿sí? Sí. Y como bien dices, no se ocupó.
Entonces, hablamos de esa Zaha que tenía prácticamente, son aproximadamente 3, 4, 5 proyectos. Llega el Pritzker, que en el 2004, que es todo un tema, ¿no? O sea, el tema del Pritzker, de por qué le dan el Pritzker a alguien y no a otro, nos lleva a una polémica similar a cuando discutimos sobre el Oscar o el Nobel, o etcétera. Y a partir de ahí... No, 2004. 2004. Que es el 2000, y a partir de ahí, que de hecho es una cosa polémica porque se la dieron, yo creo que por el vocabulario formal que estaba inventando. Yo no me hallo otra explicación seria, académica, que hay que, no, de hecho también, bueno, hay que encontrar que también la figura de Zaha Hadid, como decía ahorita, pues es una figura, digámoslo así, interesante, en tanto que una es mujer, es iraní, o sea, es de Medio Oriente, sí, prácticamente se desarrolla como arquitecta en Londres, o sea, como extranjera, como foránea. Entonces, como que tiene toda esta serie de puntos, ¿no? De que le dan un cierto estatus, ¿no? Como que de figura de emancipación. Logra el Pritzker, y a partir del Pritzker tenemos esta otra Zaha Hadid, en donde ya le compran todo. O sea, ganar el Pritzker fue prácticamente, es decir, venga, ¿cómo entenderíamos esta obra? ¿Como una voluntad artística? O sea, hay una voluntad artística en todo esto. Lo que pasa es que Zaha, si alguna vez has visto una conferencia que ella grabó, era muy mala para hablar y daba clases en todos lados. Daba clases en Yale, daba clases en Nueva York, daba clases en Harvard. En todos lados que le invitaran a la clase, dio clase. La veías una vez en el semestre, 2 veces al semestre, al principio y al final. Y en medio de todo el semestre tienes a los tutores. Entonces, yo nunca he leído un texto por ella, porque nunca me han referenciado un texto importante de ella. Entonces, no te puedo decir que si existe o no existe digamos, su carta que dice esto que estoy tratando de hacer como artista. Ahora, claramente ha habido ejemplos de artistas que no lo han escrito y ahí está el testamento de la obra. Las 3 etapas de las que tú hablas está muy interesante cómo lo ligas al Pritzker. Y también vamos a pensar que, a ver, acabo de decir, Elias Zenghelis fue su maestro. El tutor era Rem. Empiezan a hacer proyectos, empiezan a hacer concursos en un espacio de trabajo que se le llegó a llamar OMA. Por ahí traigo una imagen temprana de setentera de OMA. Zaha creo que colaboró con ellos 2 minutos y le dijo, ¿saben qué, güeyes? Yo me voy sola. Entonces, esta idea, que yo lo he promulgado con gente que no sabe, sorry, lo confieso, esta idea que Zaha trabajó para OMA, no. Zaha fue socia de OMA minutos, ¿sí? Y les dijo, oigan, ustedes, la verdad es que yo traigo mi rollo, ahí se ve, ¿sí? Entonces, pero si ves el diseño gráfico, lo mencionaste tú la vez pasada, la imagen del texto del globo cautivo de Delirious New York de Rem, que esto es años después, un par de años después, en su maestría en Cornell, ¿sí? Entonces, está con Zaha en el AIA en Londres, luego se va a hacer la maestría en Estados Unidos, se enamora en Nueva York. Esta imagen del lado derecho es el lobo cautivo en Delirious New York. Y la imagen del lado izquierdo, que venía siendo lo que estaba haciendo los trabajos bajo la tutoría de Rem y Elias Zenghelis, que tenían este enfoque específico axonométrico desde un punto de vista muy lejos, que le llamaba ella arquitectura planetaria, ¿sí? Porque decía, quiero que se vea, casi que se siente la curvatura, ¿sí?, del globo terráqueo y cómo se planta la arquitectura en eso. Y si le empieza a pensar de eso, tú dijiste que estabas muy en contra en uno de los episodios en ver la arquitectura desde allá arriba, porque se vive la ciudad de acá abajo. Y si vemos la evolución de esto, un poco de esto de lo que se pesca Patrick Schumacher, pero con muchos elementos de parametricismos. Y ¿te quieres entrar en esos temas? Bueno. No, pero de ahí se pesca para hacer sus paisajes, sus diseños urbanos tienen que ver con cómo se ve todo desde un satélite, ¿no? Entonces, como carta de artista, yo creo que ella era artista en sí misma sin una carta de quiero resolver esto, una meta, porque también eso, de cierta manera, es muy modernista, decir, aquí está mi carta, o este es mi proyecto, este es mi fin de mi vida, va a ser esto, lograr esto. Creo que simplemente le emanaba, o sea, naturalmente salían estas formas, naturalmente era esta manera de pensar, ¿no? Que en el principio estaba muy influenciado por Elias Zenghelis y lo que le había enseñado a él, y se ve claramente entre
Koolhaas y Zaha, esos son dos dibujos de Koolhaas y Zaha que están idénticos. Están hablando de las mismas características, ¿no? Y luego la obra se divierte. Me refiero a que parte una por un lado y otra por otro lado. Pero Rem gana el Pritzker en el 2000 y Zaha en el 2004. ¿Qué te dice eso? Bueno, de entrada, tendremos que hablar de modas. Hay que ver quién está en el medio, pero entonces tendremos que hablar de modas. O sea, yo creo que de entrada tendremos que hablar de modas o que tenemos que hablar de tendencias. Igual no es momento, pero por ejemplo, los últimos Pritzker que han sido hacia premios, hacia arquitectos de carácter social, pues también te habla de ciertas orientaciones, ¿no? Pero me resulta interesante una cosa que yo le decía tapaoídos. Pues no sé cómo, tapaorejas es la palabra correcta. Cuando hace frío, te pones un tapaorejas, ¿no? Entonces, cuando estábamos en los talleres con Agustín Landa, en el TEC de Monterrey, y que estábamos hablando con chavos jóvenes, me estoy hablando de que segundo semestre de carrera, cuarto semestre de carrera, están viendo sus primeros proyectos que ellos se ponen ya a dibujarlos. Resultaba un poco peligroso hablar de Zaha. Como si llegamos a acá algún día del tema de Gehry, resulta un poco peligroso hablar de Gehry con una persona de primero o segundo año. ¿Por qué? Porque ¿cómo le metes 3 años de sutilezas y de historia y de diferentes proyectos y de fracasos y éxitos y resultados? ¿Cuáles son los resultados de un edificio? No nomás la foto, o sea, ¿qué impacto tuvo ese edificio? Por ejemplo, el de Vitra jamás fue ocupado para lo que se diseñó. Eso es un resultado, eso es un impacto, ¿verdad? Entonces, pero Zaha, como dices tú, es importantísima, tiene su lugar en la historia de la arquitectura, lo va a tener, pero clarísimo, aunque podamos decir que qué efecto tuvo que le hayan dado un Pritzker o no, lo que se hizo, ahí está. Digo, la cantidad de edificios como este, que es uno de los Soho Galaxy, creo, porque hay varios que se parecen y luego se lo acaban imitando a cada rato, hay varias copias, así como imitaron el Seagrams de Mix. Pero era difícil hablar de Zaha porque ¿cómo le metes todo eso al estudiante y cómo evitas que empiece a copiar formas, ¿no? Porque dice, a ver, espérame, sí, yo sé que tú puedes hacer Revit o Rhino, lo que sea, o Grasshopper y hacer esta forma, pero tú no entiendes el por qué llegó a esta forma lo que está y tú no entiendes por qué tú no puedes replicar esta forma, ¿no? Entonces, para copiar hay que entender también lo que decíamos. Entonces, cuando hablábamos de Zaha con los de sexto, octavo semestre, teníamos que hacerle tapaoídos a los de segundo y tercero, porque no puedes tratar a cada estudiante igual si van en diferentes épocas de su educación. Por lo mismo que decía esto al principio, que es una arquitectura muy seductora. Eso, que mucha de la obra esa que es pública, y ahí es donde podemos citar, por ejemplo, que bueno que menciona aquí, que pone Paco aquí, el Estadio de Tokio. Podemos poner el ejemplo del Estadio de Tokio. Era un presupuesto de más de 21,000 millones de dólares, o sea, una cosa súper exagerada. Salió Toyo Ito, Ken Hosuma, todos ahí a hacerla de todos en contra de este proyecto, porque era una cosa que dices tú, ¿eh? Sí, no, sí, claro, sí. O sea, entonces, creo que también ahí hablamos de un gran problema, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, de que al ganar el Pritzker, ¿qué es lo que sucede con ella? De que prácticamente es como darle esta autoridad de que puede hacer lo que quiere, ¿no? O sea, y es una gran pregunta que podemos hacer, ¿el arquitecto puede hacer lo que quiere? De hecho, recuerdo mucho a Calatrava. Recuerdo cuando yo era estudiante de filosofía y visitaba a mis amigos de arquitectura, por ahí del 2009, 2008, 2009, 2010, todos amaban a Calatrava. Santiago Calatrava era la onda. Muy espectacular su arquitectura y demás. 5 años después, cuando yo soy maestro, Calatrava es otro Satanás. Proyecto de Oviedo, lo que hizo allá, lo que hizo en Italia, etcétera, termina también siendo de esos arquitectos vituperados. Entonces, te lo voy a voltear bien. Cuando yo... Dime. Entonces, lo interesante sería ver cómo medimos un arquitecto. ¿Lo medimos por sus consecuencias sociales? ¿Lo medimos por sus formas? ¿O por qué lo medimos? Te lo voy a voltear. Te lo voy a voltear, pero voy a sacar como que así de la bolsa, Jacob. La culpa de por qué estamos teniendo esta discusión, señor Jacobo Cleto, se la debemos
al ramo del cual vienes tú, al campo de la filosofía. Porque en algún momento nosotros los arquitectos éramos, no artesanos es la palabra, pero obreros. Éramos obreros artesanos que no se dedican al arte. Y hubo una gran idea de un italiano, Cosimo de Medici, que tenía sus reuniones en las noches, ¿sí? Con gente muy intelectual y esos cenáculos que tenía, donde se juntaban a dialogar de política y de filosofía y demás, decidieron que el arquitecto tenía que ser más que un obrero, que tenía que conocer de arte y tenía que conocer de la música, de la medicina, de la militar. Y entonces dijeron, vamos a poner una academia donde el arquitecto sea un artista y que aprenda de escultura y que aprenda de pintura, y de ahí sale Miguel Ángel, y de ahí sale Da Vinci, y salen todos los italianos que conocen la Academia Italiana. Y desde ese entonces, el pobre arquitecto, no sabemos construir y saber de ingeniería, o si tenemos que ser artistas. Estamos bien fregados. Entonces, en el dilema en el que se encuentra Zaha, cuando dice, oye, para mí, tú preguntabas, para mí la arquitectura de alguien, o sea, tú como arquitecto, tu diseño, tu arquitectura es tu visión del mundo. Si tú me pides un proyecto y me dices, diseñalo como tú crees que debería ser, te estoy compartiendo cómo veo yo el mundo. Te estás metiendo en mi cabeza y mis dibujos interpretan cómo yo veo las cosas. Para bien o para mal, viene a través de mí, ¿sí? Es mi filosofía de vida, mi manera de ver las cosas, mi manera de reaccionar, mi manera de vivir en un espacio, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta, qué pienso que es insultante, qué pienso que es valorable, etc. Y si te comparto yo eso en un concurso internacional de diseño para un edificio público o privado y le das el premio porque para ti ese es el mejor y después no te diste cuenta de las implicaciones financieras para llevar a cabo esa visión y le recortas por todos lados, creo que el arquitecto tiene todo el derecho de decir, espérame, pues yo te vendí una ensalada de 14 ingredientes y me hiciste un wrap de 3. O sea, no es lo mismo. Mira, es indiscutible que ella genera un nuevo vocabulario. Regresando al tema, mira, lo mismo que te estoy diciendo, lo podemos decir a un arquitecto que en lo personal soy fan de Aldo Rossi. ¿Por qué le dan el Pritzker a Aldo Rossi? Probablemente se lo dan por su obra teórica, más que por su obra construida, seguramente. O sea, la riqueza conceptual de Rossi es mucha. Y creo que apenas con arquitecturas como las de Fala, como las de otra serie de arquitectos, creo que apenas está empezando como que a entender y a comprender lo que quería hacer Rossi con estos famosos collages. Entonces, a lo mejor falta tiempo para asimilar a Zaha Hadid y replantear de alguna manera muchas de sus ideas. Lo que sí es cierto es que creo, y ahí conectándolo con lo de Schumacher, es que creo que lo del parametrismo no deja de ser una estrategia interesante, válida, a nivel, más que a nivel a lo mejor de superficies, a nivel de ciertos acabados, etcétera. Y entonces yo creo que habríamos que ver también de que la obra de Zaha Hadid al final de cuentas es una obra abierta. O sea, no es una obra abierta porque nunca tuvimos esa última Zaha, o esa Zaha, digamos, ya de vejez, como ya ahorita estamos hablando del Koolhaas conciliador, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si entramos en una Zaha conciliadora? Una cuarta Zaha, dices tú, no hay segunda, pero está este señor, Patrick Schumacher, que es un verdadero loco. Y para explicarte lo loco que está, o sea, es tan loco que me encanta, o sea, lo odio y me encanta en tu tiempo. Lo amo y lo odio a la vez. Sí, tengo que hacer algo que jamás hemos hecho en un live, pero te tengo que compartir un video. Entonces voy a compartir en pantalla y voy a poner un video porque esto es increíble. Les voy a dar un poquito de preámbulo. Este video es un video que sucede en la Universidad de Sayak, ¿sí? Yo cuando estaba tratando de montar mi despacho, estaba yendo y viniendo de Hong Kong a Monterrey y la ruta más económica era pasar por Los Ángeles. Entonces, de repente fui a un par de eventos a Sayak y me tocó ver donde está un catedrático de Sayak con Patrick Schumacher. Los dos presentan sus proyectos en 15 minutos y no debaten, ¿sí? Porque se odian. Les voy a compartir mi pantalla, un segundito. And performance and all of those things, but I don't think that the unified theory that you present is
is the only way that that's possible. Like, I don't think the projects that I'm showing, for instance, can't be delivered in a similar way. Just because I'm not using the rhetoric of some of those things doesn't mean that I'm not paying attention to it. Like, but can you imagine a large district full of these? Could you handle this, or would that? Well, I mean, honestly, I could say the same thing about the work from Zaha Hadid Architects. I mean, no, I would say yes, I can handle this. I just want to hear it with you. Want to handle this? Is that going there, or is it meant to be unique objects within a contrasting with its surrounding? I would not like a city full of those. Okay. Just as I would not like a city full of Zaha Hadid Architects buildings. Okay. Quiero ver si nada más entendieron cómo estuvo eso. Por aquí está el señor diciéndole a otro diseñador, que obviamente no tiene la trayectoria que ha tenido Patrick por juntarse con Zaha, claramente, le dice, a ver, tus edificios que acabas de mostrar, ¿te gustaría tener todo un centro en un downtown de cualquier ciudad lleno de tus edificios? Y le dice, no, obviamente, igual que no me gustaría que... Y le dice, no, porque yo sí, yo quisiera que todos mis edificios estuvieran en el centro de cualquier ciudad. Yo sí puedo aguantar ese como peso de responsabilidad. El señor está loco, o sea, quiere dominar el mundo, ¿sí? Y tiene miles de rants publicados en redes sociales donde dice que la juventud no merece tener salas porque todo lo tenemos en el teléfono, entonces ¿para qué usamos las salas? Que necesitamos cocinas, que deberíamos de vender todos los espacios públicos para hacer espacios comerciales. O sea, una cosa que de repente digo yo, ¿es por hacer alarde y por darse más atención a sí mismo o no? ¿O qué onda? ¿O es por publicidad o qué onda? Pero aquí está el tema. Él detiene la batuta de lo que le va a suceder a Zaha Hadid Architects sin Zaha. Y traigo un diagrama por ahí para ver si lo puedes poner, donde tengo los proyectos que yo le atribuyo sin saber a Zaha en vida, y los que empiezo a ver yo, esto viene más del parametricismo, que por cierto, para mí el parametricismo, como sí solo, no le doy mucha vida, ¿eh? Porque, como lo hablamos en el primer podcast, a mí Ren me dijo, es igual de viejo que Vitruvio. Entonces yo empiezo a ver una línea muy directa en los proyectos que le adjudico a Zaha, y empiezo a ver otra línea completamente directa, mucho más geométrica, densa, que tiene que ver con softwares, para el lado de Patrick. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Zaha? ¿Barragán se va a quedar en Barragán? ¿O es Patrick Leborreta? Pues es que aquí lo primero es que se independicen. Y lo primero es un cambio de nombres. Es que ese es quizás a lo mejor, te estoy contestando de una manera quizás pues muy por encima, pero de entrada ese es el problema. O sea, a mí este señor se me hace súper peligroso. Yo estaba leyendo, digo que estaba leyendo unos posts de Facebook en donde hablaba sobre que los Star Systems son necesarios y que los críticos deberían de en realidad descubrir cosas en sus obras y no concentrarse en estarlos criticando, sino tenían que estarlos exalzando. Te asustas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, habla de cómo dice, no, pues es que los grandes arquitectos se van a llevar la mayoría de los proyectos, los pequeños arquitectos tienen que esperar hasta que hagan algo bueno para poder resaltar, o que algún gran arquitecto se vaya o deje de hacer arquitectura para que él pueda entrar. O sea, una cuestión así súper tóxica, súper jerárquica, terrible, ¿no? O sea, este señor es una cosa, como dices, es un loco, ¿no? Yo más que un loco ya decía que es una especie como de déspota, ¿no? Es una especie como de déspota conceptual, y es lo que decíamos ahorita, que es lo que curiosamente no te debes de convertir, ¿no? O sea, porque ahí hablamos ya de una irresponsabilidad total. Pero ¿sí? A ver, ajá. ¿Es loco o no es loco? Porque, por ejemplo, o sea, es loco porque está 200,000% convencido de su argumento. Eso lo hace loco, porque entonces entrar a una mesa de diálogo con él y decirle, como le decía ahí, por cierto, es arquitecto, maestro de enseñar, que se llama Tom Wiscombe con BE al último, si lo quieren buscar, tiene cosas muy locas con las cuales yo no empato, pero tiene muy buen estilo el güey, la verdad, hay que reconocerlo, pero es muy chistoso y es muy buena gente, aunque parece que es un personaje. Si tú te pusieras a dibujar cómo sería un arquitecto creído futurista, dibujarías a este güey. Entonces, bueno, a lo que voy es que a mí me gusta que exista un loco.
pero no me gusta que alumnos vean el ejemplo y lo quieran imitar. Volvemos al tema de tapoídos. Es difícil después de repente asimilar, y se vuelve, como dices tú, es un problema, porque es un personaje peligroso, como bien lo dices tú. Entonces, a mí me encanta que exista él y necesitamos un Patrick Schumacher en el mundo, no necesitamos más. Con él tenemos el parametricismo. Yo le pregunté en una conferencia, me paré en público a hacer una pregunta, porque él tiene un argumento muy interesante. Te dice, el parametricismo es información, ¿sí? Hace 500 años no tenemos esta información, la tenemos ahora, y entonces es nuestro deber avanzar la tecnología, avanzar la civilización, y es una manera de avanzarlo. Y te digo 100 de calificación, te la compro, perfecto. Y te dice la curva, cualquier curva, y ojo que en mitologías hindú, por ejemplo, el círculo se reservaba nada más para un dios. O sea, porque el círculo nada más no puede ser dios porque es perfecto. Tú y yo, si dibujamos un círculo, bueno, no sé, Jacobo, si tú tengas un poder especial, pero si dibujamos un círculo, al último le haces zoom in y son segmentos rectos. Nunca puede ser perfectamente la curva. Entonces, tomando la curva del rate o Rhino o lo que sea, te dice él, esa curva, donde tú la agarras y la cortas en una C, trae información de dónde viene el vértice. ¿Sí? Si yo te hago un ángulo recto 90 grados, no hay más información. Yo puedo continuar esas dos líneas, lo que quiera. Pero una curva siempre te habla de un punto central de donde salió ese círculo. Y cuando escuché ese argumento dije, ok, eso me suena, wow, ok. Y está 100% creído eso. Entonces yo me paré y le dije, señor Patrick Schumacher. Primero, como que le hice así en el ego, ¿no? Le dijo, he ido a varios edificios, soy estudiante de su obra, y si lo buscan en redes sociales, por ahí está el YouTube. Fue en Ciudad de México la conferencia. No le dije que no me gustaban sus edificios, pero, o sea, los que fui, ¿verdad? Pero le dije, a mí mi problema con toda esta obra que hemos visto ahorita en imágenes, que de nuevo es seductora, es las que caen en planes maestros urbanos. Los edificios son edificios, habrá buenos edificios y malos edificios. Tu argumento que es público-privado también a debatirlo, pero en planes urbanos me causa mucho problema, porque es simplemente una visión artística, no está basada en ninguna realidad de la ciudad, es simplemente una visión estética artística. Es como si yo agarrara ahorita a cualquier escultor y le diga, hazme un plano urbano en una ciudad. Pues no va a corresponder a ningún sistema de ciudad, ¿me explico? Sí, aquí está Esfera, gran ejemplo. Entonces, le dije, señor Patrick, si la arquitectura paramétrica es, como usted profesa, información, y si la información es una rama de la ciencia, física y matemática, ¿dónde está el experimento en su arquitectura urbanista donde los resultados nos dicen que el parametrismo es la única solución? Enséñame las pruebas. ¿Dónde está la métrica? ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú dices eso es un buen diseño urbano o un mal diseño urbano? Si es ciencia, tiene que haber una medición para el experimento. Si fue un experimento fallido, positivo, aprendimos esto, ¿dónde está? Y se echó 20 minutos y no dijo nada. Es estos viajes, estas exploraciones que hace Kahn a la arquitectura antigua. Y lo interesante justamente de hacer estos viajes de la arquitectura antigua y de estos pasteles y de estas acuarelas es cómo Kahn redescubre la geometría. Y aquí yo creo que es un punto importante, porque hablar de Kahn creo que también es hablar de un arquitecto que, aunque su personalidad no lo pareciera de esa manera, porque se nos pinta como alguien huraño, difícil, complicado, quizás hasta egoísta o solitario, Kahn como arquitecto es un reconciliador, es un conciliador. O sea, yo creo que el legado de Kahn pasa mucho también por la idea de conciliar y por la idea también de generar una continuidad entre el pasado y el presente. ¿Y qué encontraba justamente en estas ruinas? Pues justamente, curiosamente, encontraba en estas ruinas, bajo la abstracción, encontraba geometría. Encontraba las formas puras, que de hecho esto se puede decir que es una enseñanza de Le Corbusier, y encontramos un camino distinto, porque en vez de negar ese pasado,
como lo hacía Mies, como lo hacía Le Corbusier, como lo hacía Frank Lloyd, que esta negación siempre la podemos ver como una especie como de hipocresía, pero bueno, esto ya lo vemos, porque pues siempre han sido deudores de otras arquitecturas, lo reconocieron o no, pero sí creo que el cambio de Kant es que acepta esa arquitectura, acepta la arquitectura antigua y creo que trata de imbricarla a su arquitectura. El primer ejemplo de esto, y casi como un mero detalle, perdón por no mandarle una foto a Paco, le encontraremos en el Yale, en la Galería de Yale, que la Galería de Yale es el edificio que marca el cambio, el cambio arquitectónico. Es la primera obra de Kant. Por ahí no sé si tengas la imagen de las escaleras. Hay una especie como de cúpula. Creo que lo guardé así. Esto es impresionante porque aquí encontramos cómo la obra de Kant también en un primer momento pues es justamente la abstracción. En este caso, la abstracción de la cúpula, ¿sí? La abstracción de un elemento clásico y cómo lo reduce a una mera expresión geométrica. Y aquí es donde podemos hablar también de otros aspectos con los cuales se identifica Kant, como ustedes lo mencionaron ahorita, que es el asunto de la luz. Pero yo creo que en primer lugar hablamos de este arquitecto como alguien que intenta hacer una continuidad, una continuidad con el pasado que resultó ser en cierto sentido revolucionario. Pero aquí está una cosa que a mí me gusta mucho clavarme, porque si vemos esas imágenes de sus pasteles en sus viajes y hablamos lo importante que es esto el tema de viajar y empaparte de lo que ves y cómo te cambia tu vida y te cambia tu percepción y afinidad estética. Quiero ponerte un ejemplo porque yo llevo estudiantes cada 2 años a Roma y a Venecia, específicamente a Venecia la Bienal de Arquitectura y a Roma a ver temas de Bernini y Borromini y además todo lo increíble que es Roma, ¿no? Pero un lugar que los llevo es a las termas de Caracalla. Y quiero compartir un pequeño video para el punto que quiero hacer. Dame un segundito. Bien, esta es una recreación de las termas de Caracalla a como se cree que debían de haber sido, ¿sí? Las termas era un lugar donde se iban a bañar los romanos, ¿sí? Que era, en esa época la gente no tenía regaderas en sus casas. Lo haré un poquito para adelante para no tardarme mucho, nada más para que como que les dé un sentimiento del espacio, la altura, los materiales, los colores, el mármol, etc. Bien. Esas son las termas de Caracalla. Ahora, Jacobo, por ahí te mando una imagen donde tenemos unas comparativas y salgo yo con mis estudiantes, bueno, salen mis estudiantes y estamos en las termas de Caracalla para que las vean cómo están ahorita, en su estado de ruina. No sé si puedes poner por ahí, Paco, esa imagen. Se debe ver puro ladrillo y son gigantescas. No tiene falla, no tiene pierde. Exactamente. Entonces aquí vean nada más el tamaño de los muros y la altura de los muros. Entonces Kant, en alguno de sus textos llega a referenciar las termas de Caracalla. No tiene una acuarela, no tiene un pastel de las termas de Caracalla. Pero más adelante traigo otra imagen donde tengo uno de los edificios de Kant, que en este caso es el Templo Unitario, al lado de las ruinas de termas de Caracalla. Y entonces, ¿qué es lo que está viendo Kant? O sea, tú dices, acepta esta arquitectura, pero no está aceptando la arquitectura de los griegos y de los romanos, está aceptando el estado en ruina de la arquitectura. Porque ahí vemos arriba las termas de Caracalla, en una vista de dron y una vista de frente, en completamente ruina, porque el video que les mostré es como estaba en vida real. Es como cuando de repente hablamos del Partenón y se nos olvida que el Partenón en su momento de uso tenía muchos colores y era muy diferente a lo que tenemos en estado de ruina, ¿no? Entonces, ese es el estado de ruina de este tipo de edificios a los cuales va Kant. Y creo que eso es la verdadera influencia. Lo que sigue después de Kant, pues curiosamente van a ser arquitectos que no van a hacer ni este racionamiento, ni esta abstracción, y nos van a mostrar una especie como de copia directa de esa arquitectura, ¿no? Bueno, estos historicismos que le llamamos posmodernismo. Antes de entrar de lleno al posmodernismo, porque es obviamente una etapa muy importante aquí, porque Kant es producto del modernismo, ¿no? O sea, Kant nace en 1901.
que quiere decir que cuando tiene 40 años, está viviendo en su apogeo Mies, ¿no? ¿Sí? Si lo queremos ver de cierta manera, y Le Corbusier y todos ellos. Sin embargo, él, después de sus viajes y demás, y después de muchos años de experiencia de estar trabajando, encuentra como inspiración en estos antiguos edificios que le da este peso, el tratamiento de la luz, los materiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, si acaso hay algo que deja influencia en Kahn para poder hacer este salto de ser arquitecto trabajando para alguien más, para tener su propio despacho con sus propios proyectos, más allá de los viajes, es un estudiante. Uno de sus estudiantes, Robert Venturi, con Denis Scott Brown. Por ahí trae una lámina que trae el Guildhouse de un lado y el Arts exactamente en Indiana. Y si comparamos las fechas, es indudable. Robert Venturi fue estudiante de tanto Vincent Scully como de Kahn, lo sabemos. Y Robert Venturi, hay que decirlo, que es premio Pritzker, pero junto con su esposa, Denis Scott Brown, y que el premio Pritzker no le ha dado a ella oficialmente su premio, se lo dieron nada más a él. Pero aquí están hablando del mismo tema, y nada más que el Guildhouse fue completado en el 63 y el Arts fue comenzado a diseñar en el 65. Claramente la idea del posmodernismo, del juego estructural que traía Robert Venturi, que a mí al último no me gusta, pero es una estética muy personal, no me gusta lo poético de su proyecto, no resuena conmigo. Sin embargo, este proyecto, por ejemplo, de Kahn, pues es una maestría en estructura, sí, pero a mí este proyecto de Kahn no es uno de mis favoritos, ¿sí? Sin embargo, la evolución de esto en lo que hace en la India y en Bangladesh es increíble, pero el comienzo de esto, el rompimiento del modernismo que estaba haciendo como empleado de arquitectura, a ser su propio arquitecto, viene influenciado por Robert Venturi. No sé otro caso yo donde un arquitecto del libro, dígase un arquitecto que es importante en la historia, haya roto su propio como caparazón gracias a un estudiante. El posmodernismo se transformó, por ahí creo que está esta fotografía de la Plaza de Italia, la Pisa de Italia de Charles Moore, pero esta monstruosidad, o sea, es una cosa así, es espantosa, o sea, que como dices, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a hablar ya de la posmodernidad, pues hablamos cómo la arquitectura empieza a asumirse como un discurso. O sea, que empieza a asumirse como un discurso y lo que quiere justamente es materializarse ese discurso. Nos olvidamos del spa, o sea, hay este tratado antiespacial que es justamente Aprendiendo de Las Vegas, que al mismo tiempo es interesante porque estamos hablando de redescubrir la arquitectura vernácula, tradicional, etcétera. Pero también va a dar la puerta a la arquitectura del espectáculo y a esta serie de escenografías que hoy en día le podemos llamar como kitsch. O sea, esto pasó a ser formas kitsch. Ahora, quiero partir del principio, porque al principio tú hablabas de el no divinificar a Kahn, ¿no? Y creo que en el documental este que todos conocemos de My Architect hay una parte donde algunos arquitectos que eran colegas de él dice, ¿quién es? Es Robert Stern, creo que es. Dice, no lo hagas como que es un dios. Él también peleaba porque se pagaba sus honorarios, él peleaba por conseguir proyectos y demás. Y justamente lo estamos ahorita divinificando porque es Kahn y Kahn no se puede equivocar y sí se inspira a través de Robert Venturi, pero Robert Venturi se amarra con su discurso y acaba en cosas muy extrañas cuando Kahn es puro, cuando Kahn es el espíritu, cuando Kahn acaba en estos proyectos que pues no les puedes poner un pero, ¿no? Los estamos volviendo a divinificar. Y la divinificación del arquitecto es algo que quiero mencionar en esta discusión a nivel social con la gente que no es arquitecta, ¿sí? Entonces, otra vez, y espero que esto no se haga costumbre, pero quiero compartirte, Paco, un par de videos, si me das la oportunidad. ¿Sí se ve? And there is where design comes in. If you think of brick, for instance, you
say to Brick, what do you want, Brick? And Brick says to you, I like an arch. And if you say to Brick, look, arches are expensive, and I can use a concrete lintel over you. What do you think of that, Brick? Brick says, I like an arch. And it's important, you see, that you honor the material which you use. You don't bandy it around as though you said, well, we have a lot of material around. We can do it one way, we can do it another. It's not true. You can only do it if you honor the brick and glorify the brick instead of just shortchanging it. Antes de pasar al video número 2, un discurso a alumnos de UPenn. No sé qué piensan ustedes, pero a mí esos alumnos se ven todos de 35 años. Digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Quiénes son? ¿O son de maestría o qué está pasando? Pero bueno, un discurso donde dice que hay que respetar la esencia del material. Bien, antes de pasar al video número 2, un discurso a alumnos de UPenn. No sé qué piensan ustedes, pero a mí esos alumnos se ven todos de 35 años. Digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Quiénes son? ¿O son de maestría o qué está pasando? Pero bueno, un discurso donde dice que hay que respetar la esencia del material y el ladrillo se hizo para hacer arcos, dice, ¿no? Pero en la dignificación del Vox Populi, del arquitecto y de la idea de Kant, nos topamos con esto siguiente. Louis Kahn died in a men's room in Penn Station. For days, no one claimed the body. Look at that. Is that beautiful? The money men did not meet because the great ones are impossible to deal with. They're a pain in the ass because they know that if they do their jobs properly, if they just this once get it right, they can actually lift the human spirit, take it to a higher place. What is it? Brick. Good. What else? A weapon. Louis Kahn said even a brick wants to be something. A brick wants to be something. Aspires. Common, ordinary brick wants to be something more than it is. Wants to be something better than it is. El edificio Chrysler no tiene un solo ladrillo, ni Ronchamp de Le Corbusier. Pero aquí lo que voy es la divinificación de este personaje. O sea, claramente esa escena de Hollywood está tomada en inspiración de este arquitecto y te lo pinta como que es un arquitecto interesado en su arte y por lo tanto es intransigente y no hace lo que le pide el cliente y es un artista y va a sufrir por su arte y por eso merecía una muerte tan catastrófica como la que tuvo. Y eso es lo que la gente espera de un buen arquitecto. ¿Me explico? Y estamos enamorados. O sea, la carrera corta de Kant es como el tema